La dependienta de la librería fue despedida por error, y el millonario vio el separador de libros en su mano. Era el mismo que él le dio a su hija en su cumpleaños antes de que desapareciera hace 18 años. El despertador sonó a las 6 de la mañana. Como cada día desde hacía 3 años, Valeria Cifuentes se incorporó en su pequeña cama, apartando con cuidado los cabellos castaños que le caían sobre el rostro. Los últimos vestigios de la pesadilla se desvanecían lentamente. La Casa Blanca, esa melodía que no lograba identificar, y siempre, la sensación de estar perdida en un lugar que debería conocer. Otra vez el mismo sueño, murmuró, frotándose los ojos. Se levantó y caminó hacia la pequeña cómoda que ocupaba casi todo el espacio libre de su cuarto de azotea. Con manos temblorosas abrió el primer cajón y sacó su tesoro más preciado, un marcapáginas dorado con una delicada mariposa grabada. El metal brillaba suavemente bajo la luz de la mañana que se colaba por la ventana. 23 años tenía Valeria, y desde los 5, desde que llegó al orfanato Santa Teresa, ese marcapáginas había sido su única conexión con un pasado que no recordaba. Las monjas le dijeron que lo tenía entre sus pertenencias cuando la encontraron, pero más allá de eso, nada, ni nombre real, ni familia, ni explicación alguna. «Buenos días, mariposa», susurró, como hacía cada mañana, acariciando la superficie dorada. 1 hora después, caminaba por las calles empedradas del centro histórico de la Ciudad de México, rumbo a la librería Páginas del Alma. Le encantaba ese trayecto matutino, el aroma del café recién hecho que salía de las pequeñas fondas, el bullicio de los comerciantes preparando sus puestos, los estudiantes universitarios que ya se dirigían a clases con libros bajo el brazo. La librería era un refugio, entre esas paredes llenas de historias. Valeria se sentía completa, conocía cada estante, cada título, cada cliente habitual. Tenía una habilidad especial para recomendar el libro perfecto a cada persona que entraba buscando algo, aunque no supiera exactamente qué. «Buenos días, Valeria», la saludó don Esteban, el dueño, un hombre mayor de cabellos blancos y sonrisa bondadosa. «¿Cómo dormiste, mijita?» «Bien, don Esteban, gracias», mintió con una sonrisa. No tenía caso preocupar al anciano con sus pesadillas. «Qué bueno, oye, ten cuidado hoy. Viviana llegó de muy mal humor», le advirtió en voz baja. «Ya sabes cómo se pone cuando algo la molesta». Valeria suspiró. Viviana Morales era su compañera de trabajo desde hacía 2 años, y la relación entre ambas era complicada. Viviana tenía 30 años, cabello negro siempre perfectamente peinado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Por alguna razón, parecía tenerle una antipatía inexplicable a Valeria. «Buenos días, Viviana», saludó al ver a su compañera acomodando libros con movimientos bruscos. «Ah, ya llegaste», respondió Viviana sin levantar la vista. «Espero que hoy sí puedas hacer algo útil. Ayer se vendieron apenas 3 libros en toda la tarde. Bueno, pero era lunes. Los lunes siempre son más tranquilos», se defendió Valeria, colgando su bolsa detrás del mostrador. «Siempre tienes excusas, ¿verdad?» Viviana se enderezó, mirándola con esos ojos fríos que la ponían nerviosa. «A veces pienso que don Esteban debería reconsiderar si realmente necesita 2 empleadas». Valeria sintió un nudo en el estómago. Ese trabajo era todo lo que tenía. Sin él, no podría pagar su cuartito en la azotea, y menos aún, seguir viviendo rodeada de los libros que tanto amaba. La mañana transcurrió con relativa normalidad. Llegaron algunos clientes regulares. La señora Esperanza buscando novelas románticas. El joven Paco, que estudiaba filosofía, y siempre pedía recomendaciones de ensayistas mexicanos, y la maestra Carmen, que venía por libros infantiles para su salón de clases. A cada uno, Valeria les recomendó títulos específicos con su entusiasmo característico. La señora Esperanza se fue con una novela de Laura Esquivel, Paco con un ensayo de Octavio Paz, y la maestra Carmen con 3 cuentos de Francisco Hinojosa. «Es increíble cómo siempre sabes qué sugerirles», comentó don Esteban, observándola con cariño. «Tienes un don especial, mijita». Pero Viviana, que había estado observando desde su rincón, chasqueó la lengua. «Don Esteban, tengo que hablar con usted de algo importante», dijo con tono grave. El anciano frunció el ceño. «¿Qué pasa, Viviana?» «Es sobre la caja registradora. Ayer,
Cuando hice el corte, faltaban 200 pesos. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo que faltaban 200 pesos? Preguntó don Esteban, preocupado. Exacto. Y Valeria fue la última en manejar efectivo antes del cierre. Viviana dirigió una mirada acusadora hacia ella. No quiero pensar mal, pero... ¡eso es mentira!, exclamó Valeria, sintiendo cómo le ardían las mejillas. Yo jamás robaría nada, don Esteban. Usted me conoce. Por supuesto que te conozco, mijita, y sé que tú no serías capaz de... comenzó don Esteban. Pero Viviana lo interrumpió. Don Esteban, con todo respeto. Pero hay que ser realistas. Valeria viene de un orfanato. No tiene familia. Vive en condiciones muy precarias. Es natural que la tentación sea grande. Las palabras de Viviana cayeron como puñaladas. Valeria sintió que le faltaba el aire. Era cierto que su situación económica era difícil, pero jamás se le había ocurrido tomar algo que no fuera suyo. Yo no robé nada, repitió, esta vez con voz más firme. No sé por qué falta ese dinero, pero yo no lo tomé. En ese momento, la campanita de la puerta sonó, anunciando la llegada de un cliente. Los tres voltearon y vieron entrar a un hombre elegante, de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado y traje oscuro que gritaba dinero. Su presencia llenó la pequeña librería de una autoridad natural. Buenos días, saludó con voz profunda. Soy Alonso Ramírez Soto, de la Fundación Esperanza Nueva. Don Esteban se enderezó inmediatamente. Todos en el gremio conocían esa fundación. Apoyaba económicamente a librerías independientes y orfanatos en toda la ciudad. Señor Ramírez Soto, es un honor tenerlo aquí. Soy Esteban Morales, dueño de esta humilde librería. El gusto es mío, señor Morales. Vengo a hacer una inspección sorpresa. Como parte de nuestro programa de seguimiento a los negocios que apoyamos, Viviana se acercó rápidamente, con su mejor sonrisa. Señor Ramírez Soto, soy Viviana Morales, encargada de ventas. Justamente estábamos tratando un asunto delicado de seguridad en el negocio. Alonso levantó una ceja con interés. ¿Asunto de seguridad? Sí, señor. Ha habido un faltante en la caja registradora, y lamentablemente, las sospechas recaen sobre nuestra compañera Valeria. Viviana señaló hacia ella con gesto dramático. Valeria sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Tener que pasar por esa humillación frente a un desconocido, y encima alguien tan importante, era devastador. Con permiso, murmuró, dirigiéndose hacia su bolsa para tomar un pañuelo. Fue entonces cuando sucedió, al abrir su bolsa, Valeria sacó, sin darse cuenta, su marcapáginas dorado. El objeto brilló bajo la luz de la tarde que entraba por el escaparate, y en ese preciso instante, Alonso Ramírez Soto sintió como si el mundo se detuviera. Sus ojos se clavaron en el marcapáginas con una intensidad que Valeria nunca había visto en nadie. El hombre palideció visiblemente, y por un momento pareció que iba a desmayarse. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó con voz ronca, señalando el marcapáginas. Valeria lo miró confundida, sin entender por qué ese desconocido reaccionaba de esa manera. Es mío. Lo tengo desde niña, respondió, sin comprender qué estaba pasando. Alonso dio un paso hacia ella, con los ojos fijos en el objeto dorado. Puedo verlo con manos temblorosas. Valeria le extendió el marcapáginas. Alonso lo tomó con reverencia, como si fuera la cosa más preciada del mundo. Lo giró, observando cada detalle de la mariposa grabada, y Valeria pudo ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No puede ser, susurró. Después de tanto tiempo, la tensión en la librería era palpable. Don Esteban y Viviana observaban la extraña escena sin entender qué estaba ocurriendo. «Señor, ¿está usted bien?», preguntó don Esteban. Alonso pareció despertar de un trance. Devolvió el marcapáginas a Valeria con cuidado extremo, como si fuera de cristal. «Disculpen, es que este marcapáginas es muy parecido a uno que conocí hace mucho tiempo». Se aclaró la garganta, recuperando la compostura. «Señorita, ¿me podría decir su nombre completo?» «Valeria Cifuentes», respondió ella, todavía desconcertada. «¿Y dice que lo tiene desde niña?» «Sí, señor. Desde que tengo memoria. Es lo único que tengo de mi pasado». Alonso asintió lentamente, como si cada palabra de Valeria confirmara algo que él ya sabía. «Señor Morales»,
Se dirigió a don Esteban. ¿Podríamos hablar en privado sobre este supuesto faltante? Por supuesto, señor Ramírez Soto. Ambos hombres se alejaron hacia el fondo de la librería. Valeria pudo escuchar murmullos, pero no las palabras exactas. Lo que sí notó fue que don Esteban parecía cada vez más incómodo, mientras que el señor Ramírez Soto hablaba con firmeza. Cuando regresaron, la expresión de don Esteban había cambiado completamente. Valeria, mijita, te debo una disculpa enorme, dijo el anciano, avergonzado. El señor Ramírez Soto me ayudó a revisar mejor los números, y resulta que yo había contado mal el dinero. No falta nada. Te pido perdón por haberte puesto en esa situación tan incómoda. Valeria sintió un alivio enorme, pero también una punzada de dolor. La acusación de Viviana había sido completamente infundada y maliciosa. Viviana, por su parte, parecía furiosa, aunque trataba de disimularlo. «Ah, qué bueno que se aclaró todo», dijo con una sonrisa forzada. «Aunque la verdad, don Esteban, creo que necesitamos ser más cuidadosos con el manejo del dinero. No podemos permitir que vuelvan a ocurrir este tipo de confusiones». «Tienes razón, Viviana», respondió don Esteban. «De hecho, creo que lo mejor será que a partir de mañana tú te hagas cargo exclusivamente de la caja registradora. ¿Y Valeria?», preguntó Viviana con una sonrisa venenosa. «Valeria se encargará de lo que mejor sabe hacer, recomendar libros y atender a los clientes. Es ahí donde realmente brilla». Pero Viviana no estaba dispuesta a darse por vencida. «Don Esteban, con todo respeto, pero creo que deberíamos reconsiderar si realmente necesitamos 2 empleadas. Los tiempos están difíciles, y mantener 2 sueldos es un gasto que tal vez ya no podemos permitirnos». Don Esteban pareció dudar por un momento, y Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. Fue entonces cuando Alonso Ramírez Soto intervino. «Disculpen que me meta en sus asuntos internos», dijo con voz firme, «pero no puedo evitar notar el talento natural de la señorita Valeria para conectar con los clientes y recomendar lecturas. Es exactamente el tipo de persona que mi editorial necesita». Todos lo miraron sorprendidos. «¿Su editorial, señor?», preguntó Valeria. «Ramírez Soto Editorial. Somos la casa editorial más grande de México, y justamente estamos buscando a alguien para nuestro departamento de recomendaciones literarias y atención a autores noveles». Alonso la miró directamente a los ojos. «¿Le interesaría, señorita Cifuentes?». Valeria sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Era esto real? ¿Un completo desconocido le estaba ofreciendo el trabajo de sus sueños? Yo no sé qué decir, señor», balbuceó. «Diga que sí», sonrió Alonso. Y por primera vez desde que entró a la librería, su sonrisa parecía genuina. «Puede empezar el lunes que viene. El sueldo es 3 veces lo que probablemente gana aquí, y tendrá acceso a todos los libros que publiquemos». Viviana parecía a punto de explotar, pero no podía decir nada sin quedar como una envidiosa. «¿De verdad, señor Ramírez Soto?», preguntó Valeria, todavía sin creer lo que estaba pasando. «De verdad, aquí tiene mi tarjeta». Le extendió una elegante tarjeta de presentación. «Preséntese el lunes a las 9 de la mañana en esta dirección. Pregunte por mí». Valeria tomó la tarjeta con manos temblorosas. En letras doradas decía: «Alonso Ramírez Soto, director general. Ramírez Soto Editorial». «Gracias, señor. No sabe lo que esto significa para mí», dijo con los ojos brillando de emoción. «Creo que sí lo sé», respondió Alonso con una sonrisa misteriosa. «Nos vemos el lunes, señorita Cifuentes, y cuide mucho ese marcapáginas. Es más valioso de lo que imagina». Con esas palabras enigmáticas, Alonso Ramírez Soto salió de la librería, dejando tras de sí un silencio cargado de expectación y un futuro que, sin que Valeria lo supiera, estaba a punto de revelar secretos que habían permanecido enterrados durante 18 largos años. Esa noche, mientras guardaba cuidadosamente el marcapáginas en su cajón, Valeria no pudo evitar preguntarse por qué aquel hombre había reaccionado de esa manera al verlo, y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin pesadillas, sino con la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. 18 años atrás, la mansión Ramírez Soto brillaba bajo las luces de colores que adornaban el jardín. Era 15 de marzo, y Catalina cumplía 5 años. Las rosas blancas del jardín habían sido complementadas con globos rosados y dorados,
creando un ambiente de cuento de hadas para la pequeña princesa de la casa. «Papi, papi, ¿ya llegó mi regalo especial?», gritaba Catalina, corriendo por el pasillo principal con su vestido rosa ondeando tras ella. Alonso Ramírez Soto, entonces de 34 años, la alzó en brazos y le dio vueltas hasta que ambos quedaron mareados de la risa. «Paciencia, mi mariposa. Papá tiene que viajar a Guadalajara esta tarde, pero antes de irme te voy a dar algo muy especial», le susurró al oído, haciéndole cosquillas. «¿Qué es? ¿Qué es?», preguntaba la niña, brincando de emoción. Alonso sacó de su saco una pequeña caja de terciopelo azul. Catalina la abrió con deditos temblorosos y sus ojitos se iluminaron al ver el contenido. Un marcapáginas dorado con una delicada mariposa grabada. «Es para que nunca olvides lo mucho que papá te quiere, mi amor. Cada vez que leas un cuento, piensa en mí», le explicó, colocándole el marcapáginas en las pequeñas manos. «Está padrísimo, papi. ¿Y por qué tiene una mariposa? Porque tú eres mi mariposa dorada. La más bonita de todo el mundo». La besó en la frente. «Y hay algo más, de otra caja, más grande». Sacó una caja de música de porcelana blanca. Al abrirla, comenzó a sonar Clair de Lune, mientras una pequeña bailarina daba vueltas. «Cuando papá no esté aquí y extrañes mucho, ponla a tocar, y así sabrás que papá piensa en ti», le explicó, viendo cómo los ojos de Catalina se llenaban de lágrimas de felicidad. «Te amo mucho, papi. Y yo a ti, mi mariposa, más que a todas las estrellas del cielo». Josefina Vargas observaba la escena desde la puerta, con una expresión que mezcla amargura y algo más oscuro. A sus 52 años, llevaba 20 trabajando para la familia Ramírez Soto, primero para los padres de Alonso, y después para él. Había sido testigo del nacimiento de Catalina, de los primeros pasos, de las primeras palabras. Pero algo había cambiado 6 meses atrás, cuando su esposo Ricardo fue despedido por Alonso bajo sospechas de robo. Las joyas de la difunta madre de Alonso habían desaparecido, y Ricardo, quien trabajaba en mantenimiento, fue el principal sospechoso, sin pruebas contundentes, pero con suficientes sospechas. Alonso lo despidió. Josefina sabía que su esposo era inocente. Ricardo era un hombre honrado, trabajador, que jamás tomaría algo ajeno, pero Alonso no quiso escuchar explicaciones. El despido fue inmediato y humillante, frente a todos los demás empleados. 3 meses después, Ricardo murió de un infarto, devastado por la injusticia y la imposibilidad de conseguir otro trabajo después de ser despedido por robo. Su último deseo había sido que alguien hiciera pagar a Alonso por la humillación. «Josefina, ¿todo listo para la fiesta?», preguntó Alonso, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. «Sí, señor Alonso. Todo está preparado. Los invitados empezarán a llegar a las 3. «Perfecto. Sabes que confío plenamente en ti para cuidar a Catalina mientras estoy fuera. El vuelo sale a las 4, así que me voy en cuanto termine la piñata». Josefina asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. La oportunidad que había estado esperando finalmente se presentaba. La fiesta transcurrió con normalidad. 30 niños del jardín de niños de Catalina corrieron por el jardín. Jugaron, comieron pastel y rompieron piñatas. Catalina, radiante en su vestido rosa, no se separaba de su marcapáginas dorado, enseñándoselo a todos sus amiguitos. A las 4 en punto, Alonso se despidió de su hija. «Pórtate bien, mi mariposa. Papá regresa mañana en la noche y entonces podemos leer un cuento con tu marcapáginas nuevo». «¿Sí? Sí, papi. Te voy a extrañar mucho. Y yo a ti, Josefina. Queda a cargo de todo. Cualquier cosa. Me hablas al celular». «Por supuesto, señor Alonso. Vaya tranquilo». Alonso se fue en su Mercedes negro, sin saber que era la última vez que vería a su hija. Josefina esperó hasta que todos los invitados se fueron. Luego, cuando el resto del personal de servicio terminó de limpiar y se retiró, se quedó sola con Catalina en la enorme mansión. «Josefina, ¿puedo poner mi cajita de música?», preguntó la niña, jugando con su marcapáginas. «Claro que sí, niña, pero primero vamos a tu cuarto a cambiarte. Ese vestido ya está muy sucio de la fiesta». Catalina subió corriendo las escaleras, tarareando feliz. Josefina la siguió lentamente, con el corazón golpeándole en el pecho. En su mente resonaban las palabras de despedida de Ricardo. Algún día, Alonso va a sentir lo que es perder lo que más quiere.
En el cuarto de Catalina, mientras la niña se cambiaba de ropa, Josefina observó todos los juguetes, los libros, las muñecas caras, la cama con dosel rosa, todo lo que Ricardo nunca pudo darle a sus propios hijos, que habían muerto en la infancia. «¿Listo, Josefina? ¿Ahora sí puedo poner mi música?», preguntó Catalina, ya en pijama. «Sí, mi niña, pero primero vamos a jugar a algo muy divertido». «¿A qué?». «Vamos a jugar a que eres una princesa perdida y yo te voy a llevar a conocer el mundo real». Catalina aplaudió emocionada. Era una niña imaginativa, y los juegos de aventuras le encantaban. «¿En serio? ¿Y vamos a salir de la casa?». «Sí, pero es un secreto. No le podemos decir a tu papá hasta que regresemos». «¿Está bien?». «Está padrísimo. ¿Me llevo mi marcapáginas?». Josefina dudó por un momento. Ese marcapáginas sería una prueba irrefutable de la identidad de la niña, pero luego pensó que precisamente eso era lo que quería, que Alonso supiera que ella había sido quien se llevó a su hija. «Sí, llévalo, y también tu cajita de música, por si extrañas mucho». Pero Catalina negó con la cabeza. «No, la cajita se queda aquí. Papá dijo que cuando la escuche, voy a saber que él piensa en mí. Si me la llevo, él no va a poder pensar en mí». La lógica infantil rompió por un momento la determinación de Josefina. Esa niña inocente no tenía culpa de las acciones de su padre, pero la imagen de Ricardo en su lecho de muerte, pidiendo justicia, se impuso. «Está bien, mi niña. Nos vamos solo con tu marcapáginas». Salieron de la casa por la puerta trasera. Josefina había planeado todo cuidadosamente durante meses. Su auto estaba estacionado en la calle de atrás, fuera de la vista de las cámaras de seguridad. Durante el trayecto al orfanato Santa Teresa, Catalina se quedó dormida en el asiento trasero, abrazando su marcapáginas. Josefina la miraba por el espejo retrovisor, luchando contra los remordimientos que comenzaban a aparecer. El orfanato Santa Teresa estaba dirigido por la hermana Magdalena, una monja anciana que había conocido a Josefina durante años de trabajos caritativos. Josefina sabía que la hermana no haría demasiadas preguntas sobre una niña abandonada. «Hermana Magdalena, encontré a esta niña vagando por la calle. Dice que no recuerda nada, solo que su nombre es Valeria», mintió Josefina, entregando a la niña dormida. «Pobrecita, ¿no había nadie buscándola?». «Pregunté por todo el barrio. Nadie la conoce. Tal vez sus padres la abandonaron». La hermana Magdalena tomó a Catalina en brazos, notando su ropa cara y su apariencia bien cuidada, pero decidió no hacer preguntas. En el orfanato habían visto de todo. «Está bien. Nosotras nos haremos cargo de ella». «¿Cómo dijiste que se llama?» «Valeria. Valeria Cifuentes». El apellido lo había inventado en el momento, tomándolo de una telenovela que veía en las tardes, Presente. Valeria despertó el sábado por la mañana con una sensación extraña. Por primera vez en años, había soñado algo diferente. En lugar de la Casa Blanca y la música misteriosa, había soñado con un hombre de cabello canoso que la miraba con lágrimas en los ojos. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos. El sueño había sido tan vívido que casi podía sentir la presencia de ese hombre en su cuarto. «Qué raro», murmuró, levantándose para prepararse café, mientras el agua hervía. Pensó en los eventos del día anterior, la acusación de Viviana, la aparición del señor Ramírez Soto, su extraña reacción al ver el marcapáginas, y la increíble oferta de trabajo. Era casualidad que justo cuando estaba a punto de perder su empleo, apareciera alguien ofreciéndole el trabajo de sus sueños. Y esa reacción al ver su marcapáginas, había algo en la mirada de ese hombre, algo que le resultaba familiar. Sacó el marcapáginas del cajón y lo observó bajo la luz de la mañana. La mariposa dorada brillaba como siempre, pero por primera vez se preguntó ¿de dónde habría salido realmente? Las monjas del orfanato nunca le dieron detalles específicos sobre cómo había llegado ahí. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era don Esteban. «Buenos días, Valeria. ¿Cómo amaneciste, mijita?» «Bien, don Esteban. ¿Todo está bien?» «Sí. Solo quería preguntarte, ¿ya decidiste si vas a aceptar la oferta del señor Ramírez Soto?» Valeria sonrió. Había tomado la decisión desde el momento en que recibió la tarjeta. «Sí, don Esteban. Voy a aceptar. Es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Me da mucho gusto, mijita. Te lo mereces. Eres una muchacha trabajadora y honesta. Y ese hombre se dio cuenta de tu talento inmediatamente.
Gracias, don Esteban. Usted siempre ha sido muy bueno conmigo. Tú también has sido buena con nosotros. La librería no va a ser lo mismo sin ti. Después de colgar, Valeria se quedó pensando en la conversación. Don Esteban sonaba genuinamente feliz por ella, pero también había algo de melancolía en su voz. Mientras tanto, en su despacho de la mansión Ramírez Soto, Alonso no había podido dormir en toda la noche. Tenía el marcapáginas grabado en la memoria. Cada detalle de la mariposa dorada, cada rasguño en el metal, era imposible. Después de 18 años de búsqueda infructuosa, podía ser que Catalina hubiera estado ahí todo el tiempo, a unos kilómetros de distancia, trabajando en una librería que su propia fundación apoyaba, pero la descripción coincidía. Una niña de 5 años encontrada sin memoria, con un marcapáginas como única posesión. La edad de Valeria coincidía exactamente con la que tendría Catalina ahora. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la vitrina donde guardaba los recuerdos de su hija. La cajita de música seguía ahí, silenciosa desde hace 18 años. La abrió y Clair de Lune comenzó a sonar, llenando el silencio de la madrugada. «Serás tú mi mariposa», susurró al aire. «Después de tanto tiempo buscarte, finalmente te encontré». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Durante todos estos años, había contratado investigadores privados, había puesto carteles por toda la ciudad, había ofrecido recompensas millonarias, había apoyado orfanatos y librerías, con la esperanza secreta de que algún día Catalina apareciera en uno de esos lugares. Y ahora, cuando menos lo esperaba, había una joven de 23 años con los ojos de su difunta esposa. Trabajando en una librería que él visitaba regularmente, con el marcapáginas que él mismo había mandado hacer especialmente para el 5º cumpleaños de su hija, tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Fabián, soy Alonso. Necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Creo que encontré a Catalina». El lunes llegó más rápido de lo que Valeria esperaba. Se despertó 1 hora antes de lo habitual, con una mezcla de nervios y emoción que le revoloteaba en el estómago como mariposas. Se duchó con cuidado, se peinó el cabello castaño hasta dejarlo brillante y eligió su mejor blusa blanca y falda azul marino. No era ropa cara, pero estaba impecable. Antes de salir, tomó su marcapáginas dorado y lo guardó en su bolsa. Por alguna razón, sentía que debía llevarlo consigo en este día tan importante. El edificio de Ramírez Soto Editorial era imponente, una torre de cristal y acero de 20 pisos que se alzaba orgullosa en Polanco. Valeria nunca había estado en esa zona de la ciudad, donde los restaurantes tenían manteles blancos y los coches costaban más que una casa. En el lobby, todo era mármol y elegancia. La recepcionista, una mujer impecablemente arreglada, la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, soy Valeria Cifuentes. Tengo cita con el señor Ramírez Soto». «Por supuesto, señorita Cifuentes. El señor la está esperando. Piso 19. Saliendo del elevador, la segunda puerta a su derecha. El viaje en el elevador le dio tiempo para respirar profundo y tranquilizarse. Cuando las puertas se abrieron, se encontró con un pasillo amplio, lleno de luz natural que entraba por los enormes ventanales. La oficina de Alonso era espectacular. 3 paredes completamente cubiertas de libros, desde el piso hasta el techo, y una ventana enorme que ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México. El escritorio era de madera oscura, elegante pero no ostentoso. «Buenos días, señorita Cifuentes», la saludó Alonso, levantándose de su silla. «Me da mucho gusto que haya decidido aceptar nuestra oferta». «Buenos días, señor Ramírez Soto. La verdad es que todavía no me lo creo», respondió Valeria con una sonrisa nerviosa. Alonso la invitó a sentarse frente a su escritorio. Durante unos segundos, se quedó observándola en silencio, como si tratara de memorizar cada detalle de su rostro. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó Valeria, notando la intensidad de su mirada. «Sí, disculpe, es que tiene unos ojos muy hermosos. Me recuerdan a alguien que conocí hace mucho tiempo», se aclaró la garganta. «Bueno, empecemos. Cuénteme sobre usted, Valeria. ¿Siempre le han gustado los libros?» «Desde que tengo memoria, señor, en el orfanato donde crecí. La biblioteca era mi lugar favorito. Ahí fue donde aprendí que los libros pueden llevarte a cualquier lugar del mundo, sin importar las circunstancias en las que vivas». Alonso sintió una punzada en el pecho.
La forma en que Valeria hablaba sobre los libros, con esa pasión genuina en los ojos, le recordaba a su difunta esposa, quien también era una lectora voraz. ¿Y qué tipo de libros prefiere? Me gustan todos, pero tengo debilidad por los cuentos de hadas. Valeria se sonrojó ligeramente. Sé que suena infantil para una mujer de mi edad, pero siempre me han fascinado las historias donde los finales felices son posibles, sin importar qué tan difícil haya sido el camino. Alonso sonrió genuinamente por primera vez en días. Catalina también adoraba los cuentos de hadas. Era su género favorito a los 5 años. No me parece infantil en absoluto. Creo que el mundo necesita más personas que crean en los finales felices. Se inclinó hacia adelante. Ahora, déjeme explicarle cuáles serían sus responsabilidades aquí, durante la siguiente hora. Alonso le explicó que trabajaría en el departamento de nuevos talentos, leyendo manuscritos de autores primerizos y ayudando a decidir cuáles merecían ser publicados. También sería responsable de las recomendaciones literarias para los clientes corporativos de la editorial. Suena como el trabajo perfecto para mí, dijo Valeria, con los ojos brillando de emoción. Eso espero. Su oficina está al final del pasillo. La señorita García, mi asistente, le mostrará todo y le presentará al equipo. Cuando Valeria se levantó para irse, Alonso la detuvo. Una pregunta más. Si me permite, ese marcapáginas que vi el viernes en la librería, ¿podría contarme más sobre él? Valeria metió la mano en su bolsa y sacó el objeto dorado. No hay mucho que contar, señor. Es lo único que tengo de mi vida antes del orfanato. Las monjas dijeron que lo tenía conmigo cuando llegué, pero nunca me dieron más detalles. Alonso extendió la mano. ¿Puedo? Valeria le entregó el marcapáginas. Y una vez más, Alonso lo examinó con atención obsesiva. Volteó el objeto y en la parte trasera, casi invisible a menos que se supiera dónde buscar, encontró lo que esperaba, una pequeña marca del orfebre, las iniciales JM, grabadas en letras minúsculas. Joaquín Mendoza, el artesano que había hecho ese marcapáginas único para el cumpleaños de Catalina. Solo existía uno igual en todo el mundo. Es muy hermoso, comentó, devolviendo el objeto con manos ligeramente temblorosas. La mariposa está perfectamente grabada. Sí, a mí también me encanta. A veces pienso que es mi amuleto de la suerte. Tal vez lo sea, murmuró Alonso. Tal vez lo sea. El primer día de Valeria en la editorial transcurrió como en un sueño. Su oficina era pequeña pero cómoda, con una ventana que daba al sur de la ciudad y un escritorio lleno de manuscritos esperando ser leídos. Sus nuevos colegas la recibieron con curiosidad pero también con calidez. Marcela, una editora de 35 años, la llevó a almorzar a la cafetería del edificio. ¿Y cómo conociste al jefe?, preguntó Marcela mientras comían ensalada. Es muy raro que él contrate directamente a alguien sin que pase por todo el proceso de selección. Fue una casualidad. Me encontró en la librería donde trabajaba y me ofreció el puesto. Valeria prefirió no mencionar el drama con Viviana. ¡Qué suerte la tuya! Don Alonso es un jefe excelente, pero es muy reservado. Desde que perdió a su hija hace muchos años. Casi no socializa con nadie fuera del trabajo. Valeria levantó la vista de su ensalada. ¿Perdió a su hija? Sí. Hace como 18 años. La niña desapareció cuando tenía 5 años. Dicen que nunca se recuperó completamente de esa tragedia. Por eso dedica tanto tiempo a apoyar orfanatos y fundaciones para niños. El estómago de Valeria se encogió. 18 años atrás. Una niña de 5 años desaparecida. Las fechas coincidían exactamente con su llegada al orfanato Santa Teresa. ¿Nunca la encontraron?, preguntó, tratando de sonar casual. Nunca. Don Alonso gastó una fortuna en investigadores privados, pero fue como si la tierra se la hubiera tragado. Hay quien dice que por eso nunca se volvió a casar. El dolor fue demasiado grande. El resto del día, Valeria no pudo concentrarse completamente en los manuscritos. La información sobre la hija perdida de Alonso le daba vueltas en la cabeza. ¿Sería posible que...? No, era una locura. Miles de niños desaparecían cada año. Era solo una coincidencia, pero entonces recordó la reacción de Alonso al ver su marcapáginas, la intensidad con que la miraba, las preguntas sobre su pasado. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, Valeria decidió pasar por la oficina de Alonso para despedirse y agradecerle nuevamente la oportunidad. La puerta estaba entreabierta, y pudo ver a Alonso hablando por teléfono, de espaldas a ella, mirando por la ventana. «Fabián,
Necesito que investigues todo sobre el orfanato Santa Teresa, decía con voz tensa, específicamente sobre una niña que llegó hace 18 años, más o menos en marzo. Se llama Valeria Cifuentes. Valeria sintió que el mundo se detenía. ¿Alonso estaba investigándola? ¿Por qué? Sí, exactamente. 18 años y 3 meses. Y Fabián, quiero que seas muy discreto. Si esto es lo que creo que es, no quiero arruinarlo con precipitaciones. Valeria se alejó de la puerta silenciosamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Bajó corriendo las escaleras en lugar de esperar el elevador. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. En la calle, mientras esperaba el camión que la llevaría de regreso a su barrio, las piezas comenzaron a encajar en su mente como un rompecabezas macabro. La hija desaparecida de Alonso, su propia llegada al orfanato sin memoria, las fechas que coincidían, la reacción al marcapáginas. Era posible que ella fuera la hija perdida de Alonso Ramírez Soto. Esa misma tarde, pero del otro lado de la ciudad, Viviana Morales salía de una casa modesta en la colonia Doctores. Había ido a visitar a su abuela, como hacía cada semana. La casa olía a medicina y a vejez. Josefina Vargas, ahora de 70 años, pasaba la mayor parte del tiempo sentada en su sillón favorito, perdida en los laberintos de su mente enferma. «¿Cómo está hoy, abuela?», preguntó Viviana, sentándose a su lado. «Catalina, ¿eres tú, Catalina?», murmuró la anciana, mirándola con ojos vidriosos. «No, abuela, soy Viviana, su nieta. Catalina no está aquí». Josefina parpadeó varias veces, como tratando de enfocar la realidad. «Viviana... Sí, mi nieta», sonrió débilmente. «¿Cómo está la niña? ¿Valeria está bien?». Viviana sintió que se le helaba la sangre. Durante los últimos meses, su abuela había comenzado a mencionar ese nombre en sus momentos de lucidez, junto con historias confusas sobre una casa blanca y un marcapáginas dorado. «¿Quién es Valeria, abuela?» La niña de la casa blanca. Yo la... Josefina se llevó las manos a la cabeza, como si le doliera. «No puedo recordar». «¿Por qué no puedo recordar?» «Tranquila, abuela. No se preocupe por recordar». Pero Josefina la tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «Viviana, tengo que contarte algo importante. Sobre la niña. Sobre lo que hice». «¿Qué hizo, abuela?» Los ojos de Josefina se llenaron de lágrimas. «Hice algo terrible, mijita. Algo que me ha atormentado todos estos años. La niña. Catalina. Yo la...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, la mirada de Josefina se perdió nuevamente en la distancia y comenzó a tararear una melodía que Viviana no reconoció. Viviana se quedó allí durante 1 hora más, pero su abuela no volvió a mencionar a Valeria o Catalina. Sin embargo, las palabras habían sembrado una semilla de sospecha en su mente. Esa noche, cuando regresó a su apartamento, Viviana comenzó a buscar en internet información sobre niños desaparecidos 18 años atrás. No tuvo que buscar mucho para encontrar la historia de Catalina Ramírez Soto, la niña de 5 años que desapareció durante su fiesta de cumpleaños, la hija del magnate editorial Alonso Ramírez Soto, y las fechas coincidían exactamente con las menciones confusas de su abuela sobre una niña de la Casa Blanca. «No puede ser», murmuró, viendo las fotos de la búsqueda que habían aparecido en todos los periódicos de la época. «¿Abuela? ¿Qué fue lo que hiciste?». Y entonces, como un rayo, recordó la reacción de Alonso al ver el marcapáginas de Valeria en la librería, la intensidad de su mirada, la palidez, las preguntas sobre el objeto. Por primera vez en su vida, Viviana Morales sintió miedo real. Si sus sospechas eran ciertas, si Valeria era realmente Catalina Ramírez Soto, entonces su abuela había cometido un crimen que podría destruir a toda su familia, y peor aún, si la verdad salía a la luz, Viviana perdería toda oportunidad de venganza contra la familia, que, según las historias de su abuela, había destruido a su abuelo Ricardo. Tenía que actuar rápido. Tenía que proteger el secreto de su familia. Sin importar el costo, los siguientes días en la editorial pasaron como un borrón para Valeria. Durante el día trataba de concentrarse en los manuscritos, pero su mente constantemente regresaba a la conversación telefónica que había escuchado. ¿Por qué Alonso la estaba investigando? ¿Qué esperaba encontrar en los registros del orfanato Santa Teresa? Alonso, por su parte, la observaba discretamente cada vez que tenía oportunidad.
Había notado pequeños gestos que le resultaban dolorosamente familiares. La forma en que Valeria se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, idéntica a como lo hacía Catalina cuando trataba de resolver un rompecabezas. Cómo batía palmas cuando se emocionaba al encontrar un manuscrito prometedor, exactamente igual que su hija cuando veía algo que le gustaba. El jueves por la tarde, después de una semana de observación sutil y creciente convicción, Alonso tomó una decisión. «Valeria, ¿podría venir a mi oficina un momento?», le preguntó cuando ella pasaba por el pasillo con una pila de manuscritos. «Por supuesto, señor Ramírez Soto». Una vez en su oficina, Alonso cerró la puerta y se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Parecía nervioso, algo que Valeria nunca había visto en él. «Valeria, ¿le gustaría conocer mi casa?», preguntó de repente, volteándose hacia ella. La pregunta la tomó completamente por sorpresa. «¿Su casa, señor?» «Sí, tengo una biblioteca personal que creo que le encantaría ver. Tiene primeras ediciones de muchos clásicos de la literatura mexicana y algunas piezas realmente únicas que podrían interesarle para su trabajo aquí». Valeria dudó. Era una invitación extraña, pero la curiosidad pudo más que la prudencia. «Me encantaría, señor Ramírez Soto». «Perfecto. ¿Qué le parece si vamos ahora? Ya es tarde y no creo que vayamos a avanzar mucho más hoy». El trayecto en el Mercedes de Alonso hacia las lomas fue silencioso. Valeria miraba por la ventana los barrios cada vez más elegantes, preguntándose por qué se sentía tan nerviosa. Había algo en la actitud de Alonso, una tensión palpable que la ponía inquieta. Cuando llegaron a la mansión Ramírez Soto, Valeria sintió un extraño déjà vu. La casa era hermosa, una construcción blanca de 2 pisos, rodeada de jardines perfectamente cuidados donde predominaban las rosas blancas. «¡Qué casa tan bonita!», comentó bajándose del auto. «Gracias. La mandé construir hace 20 años». Alonso la observaba cuidadosamente mientras hablaba. «¿Le parece familiar?». Valeria frunció el ceño. Había algo en esas palabras, en el tono de voz, que la hizo sentir incómoda. «No, señor, ¿por qué habría de parecerme familiar?». «Por nada. Solo preguntaba». Entraron por la puerta principal, y Valeria quedó impresionada por la elegancia del interior. El recibidor tenía un candelabro de cristal que colgaba de un techo alto, y las paredes estaban decoradas con pinturas que parecían muy caras. «La biblioteca está en el 2º piso», dijo Alonso, guiándola hacia una escalera de mármol con barandal de hierro forjado. Mientras subían, Valeria sintió una extraña sensación en el estómago. Era como si hubiera subido esas escaleras antes. Aunque sabía que era imposible, la biblioteca era espectacular. 3 paredes completamente cubiertas de libros desde el piso hasta el techo, con una de esas escaleras rodantes que había visto en las películas. Tenía ventanales grandes que daban al jardín trasero, y en el centro, un escritorio antiguo de madera oscura. «Es increíble», murmuró Valeria, girando lentamente para admirar la colección. «Debe tener miles de libros aquí, cerca de 5.000, respondió Alonso, pero su voz sonaba tensa. «Valeria, hay algo que quiero mostrarle». Se dirigió hacia una vitrina de cristal ubicada en una esquina de la biblioteca. Dentro había varios objetos que parecían ser recuerdos personales, fotografías, algunos libros especiales, y en el centro, una cajita de música de porcelana blanca. «¿Ve esa cajita de música?», preguntó Alonso, con la voz ligeramente quebrada. «Sí, es muy bonita. ¿Le gustaría escucharla?». Valeria asintió, aunque algo en el ambiente le decía que debería salir corriendo de ahí. Alonso abrió la vitrina con manos temblorosas y sacó la cajita de música, la colocó sobre el escritorio y levantó la tapa. Las primeras notas de Clair de Lune comenzaron a llenar el silencio de la biblioteca. El efecto en Valeria fue inmediato y devastador. La música la golpeó como una avalancha de recuerdos fragmentados. De repente vio flashes de imágenes. Una niña pequeña en un vestido rosa, corriendo por un jardín lleno de rosas blancas. Una voz masculina diciendo, «Mi mariposa dorada». El mismo techo alto que había admirado minutos antes, pero visto desde la perspectiva de una niña de 5 años. «No, no puede ser», susurró, llevándose las manos a la cabeza. Los recuerdos seguían llegando como golpes. Una fiesta de cumpleaños, globos rosados y dorados, un marcapáginas dorado que brillaba en sus pequeñas manos, un hombre joven que la cargaba y le daba vueltas hasta que ambos quedaban mareados de la risa. «Papi»,
murmuró, y la palabra salió de sus labios sin que pudiera controlarla. Alonso sintió que las piernas se le aflojaban. Se acercó a ella lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Catalina, mi mariposa, eres tú». Valeria lo miró con ojos llenos de confusión y terror. Las imágenes en su mente se volvían más claras. Ella misma, pero de 5 años, abrazando a ese mismo hombre que ahora tenía canas pero cuyos ojos eran exactamente iguales. Yo no entiendo», balbuceó, sintiendo que le faltaba el aire. «Esto no puede estar pasando. Catalina, mi niña, eres tú. Después de 18 años, finalmente te encontré». Alonso extendió los brazos hacia ella, pero Valeria retrocedió. «No, yo soy Valeria Cifuentes. Yo crecí en el orfanato Santa Teresa. Usted se está confundiendo». Las palabras salían entrecortadas, mientras luchaba contra las imágenes que seguían bombardeando su mente. «El marcapáginas», dijo Alonso suavemente. «El marcapáginas con la mariposa dorada. Te lo di para tu 5º cumpleaños, junto con esta cajita de música. Te dije que cada vez que la escucharas, recordarías que papá pensaba en ti». La música seguía sonando, y con cada nota, más recuerdos regresaban. Valeria vio claramente el momento en que recibió el marcapáginas. Recordó la emoción que sintió. Recordó las palabras exactas que Alonso acababa de repetir. «No, no, no», repetía, negando con la cabeza. Esto no puede ser real. Pero su cuerpo la traicionaba. Sin darse cuenta, había comenzado a tararear la melodía, como si la hubiera conocido toda su vida. Y lo más devastador de todo, cuando miró a Alonso, ya no veía a un extraño, veía a la persona de sus pesadillas, pero no como algo aterrador, sino como algo perdido que por fin había vuelto a casa. «Mi niña hermosa», susurró Alonso, acercándose lentamente. «Has crecido tanto. Eres exactamente como tu mamá a tu edad». «¿Mi mamá?», preguntó Valeria con voz ronca. «Elena. Tu mamá se llamaba Elena. Murió cuando tú tenías 3 años. Un accidente automovilístico». Alonso sacó su billetera y extrajo una fotografía gastada. «Mira». La fotografía mostraba a una mujer joven de cabello castaño y ojos verdes, cargando a una bebé que tenía los mismos ojos. El parecido entre Valeria y la mujer de la foto era innegable. «Dios mío», murmuró Valeria, tomando la fotografía con manos temblorosas. «Tengo sus ojos. Sí, mi amor. Tienes los ojos de tu mamá y mi sonrisa. Siempre fuiste perfecta». La realidad comenzó a cristalizarse en la mente de Valeria como un golpe brutal. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su identidad, sobre su pasado, era mentira. Su nombre no era Valeria Cifuentes, era Catalina Ramírez Soto. No era huérfana abandonada, era una hija secuestrada. «¿Cómo?», logró preguntar. «¿Cómo desaparecí?». El rostro de Alonso se oscureció. «Fue durante tu fiesta de 5º cumpleaños. Yo tenía que viajar a Guadalajara por trabajo. Te dejé con Josefina, nuestra ama de llaves. Cuando regresé al día siguiente, habías desaparecido. Josefina dijo que habías salido a jugar al jardín y que cuando fue a buscarte, ya no estabas». «¿Josefina?». El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. «Josefina Vargas. Trabajó para nosotros durante años». La policía la interrogó, pero nunca encontraron pruebas de que estuviera involucrada. Simplemente, desapareciste. Valeria se dejó caer en una silla, abrumada por toda la información. Su mente trataba de procesar 18 años de mentiras que se desmoronaban en una tarde. «¿Me buscaste?», preguntó con voz pequeña. «Nunca paré de buscarte», respondió Alonso, arrodillándose frente a ella. «Contraté a los mejores investigadores privados. Puse carteles por toda la ciudad. Ofrecí recompensas millonarias. Gasté toda mi fortuna tratando de encontrarte. Y ahora entiendo por qué nunca te encontramos. Te cambiaron el nombre. Te llevaron lejos. Borraron tu memoria. Pero el marcapáginas, ¿por qué me dejaron quedármelo si era una prueba? Tal vez quien te llevó quería que yo supiera que habías sido tú. Tal vez era una forma de torturarme, sabiendo que algún día reconocería ese objeto único que mandé hacer especialmente para ti». La cajita de música siguió tocando, y gradualmente Valeria sintió que algo se relajaba en su interior. Era como si una parte de ella,
que había estado perdida durante 18 años, finalmente hubiera regresado a casa. «Papá», susurró, y esta vez la palabra no la asustó. Alonso se quebró completamente. Se acercó a ella y la abrazó con la desesperación de alguien que había esperado 18 años para ese momento. «Mi mariposa dorada», lloró. «Papá nunca dejó de esperarte. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día». Valeria se dejó abrazar, sintiendo una calidez que no había experimentado desde que tenía memoria. Por primera vez en su vida, se sentía completa, pero en el fondo de su mente, una pregunta comenzaba a formarse. Si alguien la había secuestrado y le había cambiado la identidad, esa persona seguía libre, y tal vez seguía siendo peligrosa, mientras padre e hija se abrazaban después de 18 años de separación. Ninguno de los dos sabía que a pocas calles de distancia, Viviana Morales terminaba de hacer una llamada telefónica que cambiaría todo. «Sí, abuela, ya sé la verdad», había dicho al teléfono, «y no voy a permitir que se arruine todo ahora. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder». La melodía de Clair de Lune siguió sonando en la biblioteca. Pero las notas dulces contrastaban con la tormenta que se avecinaba. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Después de que Alonso la llevara de vuelta a su cuarto de azotea, se quedó despierta mirando el techo, tratando de asimilar que toda su vida había sido una mentira. Su nombre real era Catalina Ramírez Soto. Tenía un padre que la había buscado desesperadamente durante 18 años, y alguien, por razones que aún no comprendía, la había arrancado de su vida cuando apenas tenía 5 años. Se levantó y encendió la luz. Tomó el marcapáginas dorado de su cajón y lo observó bajo la lámpara. Ya no era solo un objeto misterioso de su pasado. Era la prueba de que alguien la había amado tanto como para mandar hacer algo único, especialmente para ella. Catalina. Murmuró su nombre real en voz alta. Sonaba extraño en sus labios, pero al mismo tiempo, familiar, como una canción que había escuchado hace mucho tiempo y que acababa de recordar. Al amanecer, Alonso ya estaba despierto en su despacho, hablando por teléfono con Fabián Cruz, su investigador privado de confianza. «Fabián, necesito que vengas inmediatamente. Tengo información nueva sobre Catalina». «Catalina, don Alonso, ¿encontró algo?» «La encontré a ella. Fabián, encontré a mi hija». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Está seguro, don Alonso? Ya hemos pasado por esto antes. Esta vez es diferente. Esta vez tengo pruebas. Ven inmediatamente y te explico todo». Fabián Cruz llegó 1 hora después. Era un hombre de 50 años, delgado y con ojos penetrantes que habían visto demasiado durante sus años como investigador. Había trabajado para Alonso durante los últimos 15 años, siguiendo pistas que siempre terminaban en callejones sin salida. «Cuénteme todo, don Alonso». Alonso le narró los eventos de la semana, el encuentro en la librería, la reacción de Valeria al marcapáginas, la visita a la casa, la cajita de música, los recuerdos que regresaron. Y tiene la edad exacta. Fabián, 23 años, 3 meses. Llegó al orfanato Santa Teresa exactamente cuando Catalina desapareció. Y el marcapáginas. Es imposible que existan 2 iguales. Tú sabes que lo mandé a hacer con Joaquín Mendoza, y él me aseguró que era único. Fabián tomó notas meticulosamente. ¿Ella recuerda algo más sobre cómo llegó al orfanato? Dice que no. Su memoria comienza prácticamente desde que estaba ya en Santa Teresa. Pero Fabián, cuando escuchó la cajita de música, fue como si despertara de un sueño de 18 años. Recordó fragmentos, pero lo suficiente para confirmar que es ella. ¿Quiere que investigue el orfanato? Sí, pero discretamente. Y hay algo más. Necesito que investigues qué pasó realmente el día que desapareció Catalina. Quiero saber todo sobre Josefina Vargas. ¿Dónde está ahora? ¿Qué hizo después de que Catalina desapareció? Entendido. ¿Algo más específico que busque? Alonso se quedó pensativo. Busca inconsistencias en su historia. Josefina trabajó para mi familia durante años, pero ahora que lo pienso, había algo raro en su comportamiento las semanas previas al secuestro. Parecía resentida, como si guardara rencor por algo. ¿Rencor? ¿Por qué? No estoy seguro. Tal vez tenga que ver con su esposo, Ricardo. Lo despedí unos meses antes porque sospechábamos que había robado las joyas de mi difunta esposa. Nunca pudimos comprobarlo, pero las sospechas eran fuertes. Fabián levantó la vista de sus notas. ¿Y qué pasó con Ricardo?
No lo sé. Después del despido, perdí contacto con él y con Josefina. Asumí que habían seguido con sus vidas en otro lugar. Voy a investigar todo. Empezaré por localizar a Josefina Vargas y por revisar los registros del orfanato Santa Teresa. Si Catalina estuvo ahí, debe haber un expediente con información sobre cómo llegó. Mientras tanto, en la editorial, Valeria trataba de actuar con normalidad, pero le era imposible concentrarse. Cada vez que veía a Alonso en el pasillo, su corazón se aceleraba. Ahora entendía por qué se había sentido tan cómoda con él desde el primer día, por qué había una familiaridad inexplicable en su presencia. A media mañana, Marcela se acercó a su escritorio. «Oye, ¿estás bien? ¿Te ves muy pálida?» «Sí, solo estoy un poco cansada. No dormí bien anoche. ¿Todo bien en casa?» Valeria casi se ríe de la ironía. ¿Todo bien en casa? Su casa resultaba que no era su casa, su nombre no era su nombre, y su vida entera había sido construida sobre una mentira. Sí, todo bien, pero Marcela la conocía lo suficiente para darse cuenta de que algo estaba pasando. ¿Sabes qué? Vamos a almorzar fuera hoy. Te invito a ese restaurante italiano que me gusta. Necesitas aire fresco. Durante el almuerzo, Valeria luchó por mantener una conversación normal, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Cómo se suponía que debía vivir con esta información? ¿Cómo podía regresar a su cuarto de azotea y pretender que seguía siendo la misma persona de ayer? «Valeria, te hice una pregunta», dijo Marcela, sacándola de sus pensamientos. «Perdón, ¿qué decías?» «Te preguntaba si has notado algo raro en don Alonso últimamente. Parece diferente, como más nervioso, pero al mismo tiempo, más esperanzado. Es difícil de explicar». Valeria sintió un nudo en el estómago. «No, no he notado nada especial. Tal vez me lo estoy imaginando, pero juraría que desde que llegaste, él está, no sé, menos triste, como si hubiera encontrado algo que había perdido». Las palabras de Marcela fueron como una puñalada. Sin saberlo, había descrito exactamente lo que había pasado. Esa tarde, Fabián Cruz llegó al asilo de ancianos Dulce Atardecer, en la colonia San Rafael. Después de varias horas de investigación, había localizado a Josefina Vargas. La mujer de 70 años vivía ahí desde hacía 2 años. Diagnosticada con Alzheimer en etapa temprana, la directora del asilo, una mujer madura llamada doctora Herrera, lo recibió en su oficina. «Señor Cruz, me dice que quiere visitar a la señora Vargas. ¿Es usted familiar? Soy investigador privado. Estoy trabajando en un caso relacionado con su pasado laboral. Es un asunto delicado. Entiendo. Debo advertirle que la señora Vargas tiene buenos y malos días. Algunos días está muy lúcida. Otros no reconoce ni a su propia nieta. ¿Su nieta la visita regularmente?» «Sí. Viviana viene cada semana. Es una muchacha muy dedicada, aunque debo decir que las visitas a veces alteran mucho a la señora Vargas. Habla de cosas confusas, de una niña que dice haber perdido, de una casa blanca. Los recuerdos distorsionados son comunes en pacientes con Alzheimer. Fabián tomó nota mental de esto. ¿Puedo hablar con ella? Por supuesto, pero le pido que sea paciente y delicado. Su condición es frágil». Josefina Vargas estaba sentada en un sillón junto a la ventana de la sala común, mirando hacia el jardín. Cuando Fabián se acercó, ella volteó hacia él con ojos vidriosos pero curiosos. «Nos conocemos, joven». «No, señora Vargas. Soy Fabián Cruz. Quería hacerle algunas preguntas sobre su trabajo anterior». «Mi trabajo. Trabajé muchos años para una familia muy rica, los Ramírez». «No, espere. Los Ramírez Soto. Sí, eso es». Fabián sintió que el pulso se le aceleraba. «¿Recuerda a la familia Ramírez Soto?» «Claro que sí. Don Alonso era un hombre muy guapo, aunque un poco soberbio. ¿Y la niña?» «Ay, la niña era un angelito». «¿Qué niña, señora?» Los ojos de Josefina se llenaron de lágrimas. «Catalina, la pequeña Catalina. Tenía 5 años cuando... Se llevó las manos a la cabeza, como si le doliera. ¿Cuándo qué, señora Vargas?» «No puedo recordar. Hay algo terrible que no puedo recordar. Algo que hice. Algo que no debía hacer. Señora, ¿recuerda qué pasó con Catalina?» Josefina lo miró con ojos llenos de confusión y culpa. «Se perdió. La niña se perdió, y fue culpa mía. Pero no fue accidente. No fue. Yo la... ¿Usted la qué, señora? Yo la llevé.
Yo la llevé lejos de la Casa Blanca, cambié su nombre, le dije que se llamaba Valeria. Las palabras salieron como un susurro desesperado. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Fabián sintió que había encontrado oro. Sacó discretamente su grabadora del bolsillo. ¿Por qué la llevó, señora Vargas? Por Ricardo. Mi pobre Ricardo. Don Alonso lo humilló, lo acusó de ladrón. Ricardo era un hombre honesto, trabajador, nunca robó nada, pero don Alonso no quiso escuchar. Lo despidió delante de todos, como si fuera un criminal. ¿Y qué pasó con Ricardo? Murió de tristeza y humillación, y en su lecho de muerte me pidió que hiciera justicia, que le hiciera sentir a don Alonso lo que era perder lo que más quería. Entonces usted secuestró a Catalina, la llevé al orfanato Santa Teresa, le cambié el nombre a Valeria Cifuentes. Pensé que don Alonso sufriría como había sufrido Ricardo, pero después me arrepentí tanto. Josefina comenzó a llorar desconsoladamente. He vivido con esa culpa durante 18 años. Cada noche sueño con esa niñita pidiendo por su papá. ¿Qué clase de monstruo soy, señora Vargas? ¿Su nieta Viviana sabe sobre esto? Los ojos de Josefina se agrandaron con terror. No, Viviana no puede saber. Si se entera va a hacer algo terrible. Ella odia a los Ramírez Soto tanto como yo los odiaba antes. Pero ya no los odio. Solo quiero que Catalina regrese con su papá. ¿Por qué dice que Viviana haría algo terrible? Porque ella no ha aprendido a perdonar como yo. Ella cree que la venganza es lo único que importa. Si sabe que Catalina está viva, va a tratar de... No pudo terminar la frase. Su mirada se perdió en la distancia y comenzó a tararear una melodía que Fabián no reconoció. Señora Vargas. Señora. Pero Josefina ya no estaba ahí mentalmente. Había regresado a ese lugar inaccesible donde el Alzheimer la llevaba cuando la realidad se volvía demasiado dolorosa. Fabián se quedó ahí unos minutos más. Pero era evidente que la mujer no iba a decir nada más coherente ese día. Mientras se dirigía a su auto, marcó el número de Alonso. Don Alonso, tengo noticias. Encontré a Josefina Vargas y confirmó todo. Ella secuestró a Catalina y la llevó al orfanato Santa Teresa, cambiándole el nombre a Valeria Cifuentes. ¿Confesó? ¿Por qué lo hizo? ¿Venganza? Por el despido de su esposo Ricardo. Pero, don Alonso, hay algo más. Josefina tiene una nieta llamada Viviana, y según ella, si esta nieta se entera de la verdad, podría ser peligrosa. ¿Viviana? ¿Viviana cómo? No me dijo el apellido, pero dijo que odia a su familia tanto como Josefina los odiaba antes. Alonso sintió que la sangre se le helaba. Fabián, creo que conozco a esa Viviana. Y si es quien creo que es, Catalina podría estar en peligro. Alonso colgó el teléfono con manos temblorosas. Viviana Morales. El apellido de don Esteban era Morales, pero eso era solo una coincidencia. Sin embargo, la Viviana que había visto en la librería, la que había acusado maliciosamente a Catalina de robo, la que había mostrado una antipatía inexplicable hacia su hija, podía ser la nieta de Josefina, marcó inmediatamente el número de Fabián. Fabián, necesito que regreses al asilo inmediatamente. Tengo que hablar con Josefina Vargas personalmente. Don Alonso, le dije que la señora ya no estaba lúcida cuando me fui. No me importa. Tengo que intentarlo. Y hay algo más. Creo que conozco a su nieta Viviana. Si estoy en lo correcto, ella ha estado cerca de Catalina todo este tiempo. Una hora después, Alonso y Fabián se presentaron en el asilo Dulce Atardecer. La doctora Herrera los recibió con cierta preocupación. Señores, debo advertirles que la señora Vargas ha tenido un día muy difícil después de la visita de esta mañana. Está muy agitada, hablando de cosas incoherentes sobre una niña y una casa blanca. Doctora, es muy importante que hablemos con ella, insistió Alonso. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de alguien. La seriedad en la voz de Alonso convenció a la doctora de permitirles la visita. Encontraron a Josefina en su habitación, sentada en la cama, mirando por la ventana hacia el atardecer. Cuando vio entrar a Alonso, sus ojos se agrandaron y comenzó a temblar. No puede ser. Usted es. Soy Alonso Ramírez Soto, Josefina, el padre de Catalina. La anciana se llevó las manos al pecho, como si no pudiera respirar. Dios mío, don Alonso, después de todos estos años, ¿cómo me encontró? Encontré a Catalina, Josefina,
Encontré a mi hija. Josefina comenzó a llorar desconsoladamente. Está bien. La niña está bien. Por favor, dígame que está bien. Está bien, pero necesito que me cuente toda la verdad. Mi investigador dice que usted confesó haber secuestrado a Catalina. Sí, susurró Josefina. Fue yo. Yo la llevé al orfanato Santa Teresa. Le cambié el nombre a Valeria Cifuentes. ¿Por qué, Josefina? Usted trabajó para mi familia durante años. Yo confié en usted. La anciana se secó las lágrimas con manos temblorosas. Porque usted destruyó a mi Ricardo. Lo acusó de ladrón. Lo humilló delante de todos los empleados. Mi esposo era un hombre honrado. Don Alonso, jamás habría tocado algo que no fuera suyo. Alonso sintió una punzada de culpa. Después de todos estos años, las joyas de su madre habían aparecido en un lugar donde nadie las había buscado, entre las pertenencias de su difunta esposa, guardadas en una caja de seguridad que había olvidado. Josefina, yo... Después encontramos las joyas. Ricardo era inocente. ¿Qué? La anciana lo miró con incredulidad. ¿Las encontraron? Sí. Estaban entre las cosas de Elena, mi esposa. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Ricardo ya había muerto, completó Josefina con amargura. Murió creyendo que todo el mundo pensaba que era un ladrón. Murió de humillación y tristeza. Alonso se acercó a la cama y se sentó en la silla junto a ella. Josefina, lo siento mucho. Cometí un error terrible, pero eso no justificaba lo que usted hizo con Catalina. Lo sé, lloró la anciana. Durante 18 años he vivido con esa culpa. Cada noche sueño con esa niñita preguntando por su papá. Cada día me odio más por lo que hice. ¿Dónde exactamente la dejó en el orfanato? En la puerta. Era de noche. Le dije a la hermana Magdalena que la había encontrado vagando por la calle, que no recordaba nada. Inventé el nombre de Valeria Cifuentes en ese momento. Fabián tomaba notas mientras grababa discretamente la conversación. Josefina, mi investigador me dijo que usted tiene una nieta llamada Viviana. ¿Dónde está ella ahora? El rostro de Josefina se llenó de terror. ¿Por qué pregunta por Viviana? Porque creo que la conozco. Su apellido es Morales. Sí. ¿Cómo sabe usted? Trabaja en la librería Páginas del Alma. Fue ella quien acusó falsamente a Catalina de robo el día que yo las conocí a ambas. Josefina se llevó las manos a la boca, horrorizada. No. ¿Viviana conoce a Catalina? Sí. Y por su reacción, creo que usted sabe algo que necesita contarme. Don Alonso, Viviana odia a su familia, tanto como yo los odiaba antes. Durante años le conté historias sobre cómo usted había destruido a su abuelo. La llené de odio y resentimiento. Ella sabe sobre Catalina. Yo creo que comenzó a sospechar. En las últimas semanas me ha hecho preguntas raras sobre una niña, sobre una casa blanca. A veces, cuando mi mente no está clara, hablo de cosas que no debería mencionar. Alonso sintió que se le helaba la sangre. Josefina, ¿qué tan peligrosa puede ser Viviana? La anciana lo miró con ojos llenos de miedo. Muy peligrosa, don Alonso. Viviana no ha aprendido a perdonar como yo. Ella cree que la venganza es lo único que importa. Si descubre que Catalina está viva, que ustedes se han reencontrado, ¿qué haría? Haría cualquier cosa para impedirlo, incluso lastimar a Catalina. Viviana ha estado visitándola regularmente, cada semana, pero las últimas veces ha estado muy extraña, haciéndome preguntas sobre el pasado, sobre cosas que preferí mantener en secreto. Fabián intervino por primera vez. Señora Vargas, ¿cuándo fue la última vez que Viviana vino a visitarla? Hace 3 días. Y se fue muy alterada. Estuvo preguntando específicamente sobre una niña llamada Valeria. Alonso y Fabián intercambiaron miradas preocupadas. Josefina, necesito que me prometa algo. No le diga nada a Viviana sobre esta conversación. No le diga que vine aquí. No le diga que encontré a Catalina. Es muy importante. Se lo prometo, don Alonso. Pero tiene que proteger a la niña. Viviana puede ser muy impredecible cuando se trata de venganza. ¿Hay algo más que deba saber sobre Viviana? Josefina dudó por un momento, como si estuviera luchando contra sí misma. Hay algo que nunca le he contado a nadie. Hace 6 meses, cuando mi Alzheimer empeoró y comencé a hablar de Catalina en mis momentos de confusión, Viviana me amenazó. ¿La amenazó? Me dijo que si alguna vez revelaba secretos familiares,
Ella se encargaría de que me llevaran a un lugar donde nadie pudiera escucharme. Pensé que era solo una amenaza vacía, pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora creo que fue Viviana quien arregló mi traslado a este asilo. Yo no quería venir aquí. Tenía mi propia casa. Podía cuidarme sola la mayor parte del tiempo. Pero de repente, aparecieron papeles médicos diciendo que necesitaba cuidado especializado. Alonso sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Josefina, ¿Viviana tiene llaves de su casa anterior? Sí. Ella se quedó con todas mis pertenencias cuando me trajeron aquí. ¿Qué pertenencias? Mis fotos, mis documentos personales, mi diario. ¿Su diario? Sí. Durante años escribí en un diario. Era mi manera de lidiar con la culpa por lo que había hecho. Escribí todo sobre Catalina, sobre el secuestro, sobre mis remordimientos. Fabián y Alonso se miraron con alarma. Señora Vargas, si Viviana leyó ese diario, entonces sabe toda la verdad, susurró Josefina. Sabe sobre Catalina, sabe dónde está, sabe todo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró una enfermera. Disculpen, señores, pero ya es hora de la cena de la señora Vargas, y ella necesita tomar sus medicamentos. Alonso se levantó, pero antes de irse, tomó las manos de Josefina entre las suyas. Josefina, sé que no puedo perdonar fácilmente lo que hizo, pero entiendo que actuó desde el dolor. Lo que importa ahora es proteger a Catalina. Don Alonso, hay una cosa más, mi diario. No está aquí conmigo. Viviana se lo llevó junto con todas mis otras cosas. Si ella lo leyó, ¿qué más escribió en ese diario? Todo. ¿Dónde dejé a Catalina? ¿Cómo le cambié el nombre? ¿Por qué lo hice? Pero también escribí sobre mi arrepentimiento, sobre cómo durante años la observé de lejos, asegurándome de que estuviera bien. ¿La observó? ¿Cómo? Hacía donaciones anónimas al orfanato Santa Teresa. A veces iba y la veía de lejos cuando jugaba en el patio. Más tarde, cuando comenzó a trabajar en la librería, a veces pasaba por ahí solo para verla. ¿Viviana sabe todo esto? ¿Si leyó mi diario? Sí, sabe todo. Alonso salió del asilo con una sensación de urgencia que le oprimía el pecho. Si Viviana realmente era tan peligrosa como decía Josefina, y si ya sabía toda la verdad sobre Catalina, entonces su hija estaba en peligro inmediato. En el auto, marcó el número de Catalina, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Fabián, tenemos que encontrar a Catalina inmediatamente. ¿Cree que Viviana ya actuó? No lo sé, pero no podemos arriesgarnos. Llama a tu contacto en la policía. Puede que necesitemos su ayuda. Mientras se dirigían a toda velocidad hacia el apartamento de Catalina, ninguno de los dos sabía que ya era demasiado tarde. Viviana había estado esperando este momento durante semanas y había decidido que si no podía tener la venganza de su familia, al menos se aseguraría de que nadie más pudiera tener un final feliz. En la distancia, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, pero para Alonso, cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Después de 18 años de búsqueda, había encontrado a su hija, solo para descubrir que podría perderla nuevamente. Pero esta vez no sería por su culpa. Esta vez estaría preparado para luchar por ella. Cuando Alonso y Fabián llegaron al edificio donde vivía Valeria, encontraron su cuarto de azotea vacío. La puerta estaba abierta, y había señales evidentes de que alguien había salido apresuradamente. La cama sin tender, una taza de café a medio terminar en la mesa, y su bolsa de trabajo tirada en el suelo. No está aquí, murmuró Alonso, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de él. ¿Dónde puede haber ido? Fabián revisó la habitación meticulosamente. Don Alonso, mire esto, dijo, levantando un papel del suelo. Es una nota. Alonso tomó el papel con manos temblorosas. La letra era elegante, pero había algo amenazante en el mensaje. Valeria, necesito verte urgentemente. Es sobre tu pasado, sobre cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde. Te espero en la librería Páginas del Alma a las 8 de la noche. Ven sola. Viviana. Dios mío, susurró Alonso. Viviana se la llevó. Fabián miró su reloj. Eran las 8:30 de la noche. Llegamos tarde. Vamos a la librería inmediatamente. El trayecto hacia el centro histórico se sintió eterno. Alonso marcó varias veces el número de Catalina,
pero su teléfono seguía apagado. También intentó llamar a don Esteban, pero nadie respondía en la librería. «Fabián, ¿ya contactaste a tu amigo policía?» «Sí, el detective Moreno viene en camino, donde te siento. Debería llegar a la librería al mismo tiempo que nosotros». Cuando llegaron a Páginas del Alma, la librería estaba completamente a oscuras. Las cortinas metálicas estaban cerradas, pero había una luz tenue que se filtraba por las ventanas del segundo piso. «Hay alguien arriba», observó Fabián, el detective Moreno. Un hombre corpulento de unos 40 años los esperaba en la esquina. «¿Qué tenemos, Fabián?» «Posible secuestro. La víctima es la hija de don Alonso, y creemos que está retenida en esa librería por una mujer peligrosa llamada Viviana Morales. ¿Tienen pruebas del secuestro?» Una nota citándola aquí. Y el hecho de que no responde su teléfono desde hace horas, Moreno asintió. «Vamos a entrar, pero si hay rehenes, tenemos que ser muy cuidadosos». En el segundo piso de la librería, en el pequeño apartamento donde vivía don Esteban, Valeria estaba sentada en una silla, con las manos atadas detrás de la espalda. Frente a ella, Viviana caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con los ojos brillando de una mezcla de locura y resentimiento. Don Esteban yacía inconsciente en su cama, drogado con los medicamentos para dormir que Viviana había puesto en su té de la tarde. «¿Sabes por qué te traje aquí, Valeria?», preguntó Viviana con una sonrisa venenosa. «O debería decir, Catalina». Valeria sintió que se le helaba la sangre. «¿De qué estás hablando? Oh, por favor. ¿Crees que soy estúpida? Vi cómo reaccionó Alonso Ramírez Soto cuando vio tu marcapáginas. Vi cómo te miró, y después de investigar un poco, confirmé mis peores sospechas». Viviana se acercó y se agachó frente a Valeria, mirándola directamente a los ojos. «Eres la hija desaparecida de Alonso Ramírez Soto, la niña que mi abuela secuestró hace 18 años para vengarse de esa familia maldita. Estás loca», murmuró Valeria, aunque su voz temblaba. «¡Loca! ¡Loca!», gritó Viviana, levantándose bruscamente. «¿Sabes lo que es loco? Loco es crecer escuchando historias sobre cómo los Ramírez Soto destruyeron a tu familia. Loco es ver a tu abuela consumirse de culpa durante años, llorando por una niña que secuestró en un momento de dolor. Viviana, por favor, cállate». Viviana sacó un cuchillo de cocina de su bolsa. «Durante años, mi abuela vivió atormentada por lo que hizo. Se arrepentía. ¿Sabes? Quería confesarlo todo, devolverte a tu verdadero padre. Pero yo no iba a permitir que traicionara la memoria de mi abuelo Ricardo». Valeria intentó mantener la calma, pero el miedo comenzaba a apoderarse de ella. «¿Qué quieres de mí? Justicia», respondió Viviana con frialdad. «Mi abuelo murió humillado, creyendo que todo el mundo pensaba que era un ladrón. Murió sin saber que las joyas de la mamá de Alonso aparecieron después, que él era inocente. Eso no fue culpa mía. Yo era una niña de 5 años. No, pero eres la hija de Alonso. Eres lo que él más quiere en este mundo. Y así como él le quitó la dignidad a mi abuelo, yo voy a quitarle a ti». Viviana comenzó a caminar nuevamente, jugando con el cuchillo entre sus manos. ¿Sabes lo que es más irónico de todo esto? Que durante años trabajé en esta librería, odiándote sin saber quién eras realmente. Saboteaba tu trabajo, trataba de hacerte la vida imposible, y nunca sospeché que eras exactamente la persona que estaba buscando. Viviana, esto no va a devolver a tu abuelo. Lastimarte solo va a crear más dolor. «Ya no me importa el dolor», respondió Viviana con una sonrisa cruel. «Lo único que me importa es que Alonso Ramírez Soto sufra como sufrió mi familia». En ese momento, se escucharon ruidos en la planta baja. Viviana se tensó y se acercó a la ventana. «Llegaron», murmuró. «Sabía que vendrían por ti». Se dirigió rápidamente hacia Valeria y puso el cuchillo en su garganta. «Si gritas, te mato aquí mismo. ¿Entendido?» Valeria asintió, sintiendo el frío del metal contra su piel. Abajo, Alonso, Fabián y el detective Moreno habían logrado abrir la puerta trasera de la librería. Se movían silenciosamente entre los estantes, buscando cualquier señal de Valeria y Viviana. «La luz viene del segundo piso», susurró Fabián. «Hay una escalera al fondo», indicó Alonso, quien conocía bien la distribución del local. Moreno sacó su arma. «Yo voy primero. Ustedes me siguen, pero manténganse atrás hasta que evaluemos la situación». Comenzaron a subir la escalera de madera,
que crujía ligeramente bajo sus pies, con cada paso. Alonso sentía que su corazón latía más fuerte, después de 18 años de búsqueda, después de haber encontrado finalmente a su hija. No podía perderla ahora. Cuando llegaron al rellano del segundo piso, pudieron escuchar voces que venían del apartamento de don Esteban. «Mi abuelo murió por culpa de tu padre», decía la voz de Viviana. «Y ahora vas a pagar por eso». Moreno se posicionó junto a la puerta y les hizo señas a Alonso y Fabián para que se mantuvieran atrás. Luego, con un movimiento rápido, abrió la puerta. «Policía, suelte el arma». La escena que se encontraron los dejó helados. Viviana tenía a Valeria como rehén, con un cuchillo presionado contra su garganta. Los ojos de Viviana brillaban con una locura que daba miedo. «¡Atrás!», gritó Viviana. «Si se acercan, la mato». Alonso sintió que se le paralizaba el corazón al ver a su hija en esa situación. Valeria lo miró con ojos llenos de terror, pero también con algo más: reconocimiento y amor. «Viviana, no hagas esto», dijo Alonso, dando un paso hacia adelante. «Si me odias a mí, si quieres vengarte de mí, estoy aquí. Déjala ir y tómame a mí como rehén». «No», gritó Viviana. «Eso sería demasiado fácil. Quiero que sufras viendo cómo pierdes a tu hija otra vez, pero esta vez, para siempre». «Viviana, por favor», suplicó Valeria. «Esto no va a traer de vuelta a tu abuelo. Solo va a crear más dolor, más familias rotas. Cállate. Tú no sabes nada sobre el dolor. Creciste en un orfanato. Sí, pero siempre fuiste querida. Siempre tuviste gente que se preocupara por ti. Yo crecí con una abuela loca de culpabilidad y una madre que se suicidó porque no podía soportar la vergüenza de lo que había hecho su familia». Esta revelación golpeó a todos como un puñetazo. Viviana había crecido con aún more trauma del que habían imaginado. «Viviana», dijo el detective Moreno con voz calmada, «sé que has sufrido mucho, pero lastimar a Valeria no va a curar ese dolor. Solo va a añadir más sufrimiento al mundo. Es demasiado tarde para psicología barata», respondió Viviana. «Ya tomé mi decisión». Fue entonces cuando don Esteban, quien había estado fingiendo estar inconsciente, se levantó silenciosamente de su cama detrás de Viviana. Con un movimiento rápido, empujó a Viviana hacia adelante, haciéndola perder el equilibrio. «Ahora», gritó. El detective Moreno se lanzó hacia adelante y logró desarmar a Viviana, mientras Fabián y Alonso corrieron hacia Valeria para desatarla. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Alonso, abrazando a su hija temblorosa. «Sí, papá, estoy bien», respondió Valeria, y por primera vez, la palabra papá salió de sus labios naturalmente, sin dudas ni confusión. Viviana, esposada en el suelo, los miró con odio puro. «Esto no termina aquí», escupió. «Pueden haberme detenido, pero la verdad es que nunca van a poder vivir normalmente. Siempre van a tener miedo de que alguien más venga por ustedes». «La verdad, Viviana», dijo Alonso, aún abrazando a Catalina, «es que el odio solo genera más odio. Pero el amor siempre encuentra la manera de sanar». Mientras los paramédicos revisaban a Valeria y los policías se llevaban a Viviana, padre e hija se quedaron abrazados en el pequeño apartamento sobre la librería, donde todo había comenzado. Por primera vez en 18 años, Alonso Ramírez Soto se sintió completo. Había encontrado a su mariposa dorada, y esta vez nada ni nadie iba a separarlo de ella. «Te amo, papá», susurró Valeria contra su pecho. «Y yo a ti, mi mariposa, más que a todas las estrellas del cielo, como siempre te dije, 3 semanas antes del secuestro». Viviana Morales se despertó en su pequeño apartamento de la colonia Doctores, con la misma sensación de vacío que la había acompañado durante los últimos 20 años de su vida. A sus 30 años, había construido su existencia alrededor de un solo propósito: mantener viva la memoria de su abuelo Ricardo y el odio hacia la familia Ramírez Soto. Se duchó, se vistió y se preparó para su visita semanal al asilo donde vivía su abuela Josefina. Durante el trayecto, repasó mentalmente las preguntas que había estado formulando durante las últimas semanas. Su abuela, en sus momentos de lucidez cada vez más escasos, había comenzado a mencionar cosas que no tenían sentido: una niña llamada Valeria, una casa blanca, un marcapáginas dorado. Al llegar al asilo Dulce Atardecer, encontró a Josefina en su lugar habitual,
sentada junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. «Buenos días, abuela», dijo Viviana, besándola en la frente. «Catalina, ¿eres tú, Catalina?» Viviana frunció el ceño. Ese nombre había aparecido varias veces en las conversaciones confusas de su abuela. «No, abuela, soy Viviana, su nieta. ¿Quién es Catalina?» Los ojos de Josefina se enfocaron lentamente, como si estuviera regresando de un lugar muy lejano. «Viviana, sí, mi nieta. ¿Cómo estás, mijita?» «Bien, abuela, pero tengo que preguntarle algo. Últimamente ha estado mencionando el nombre de Catalina. ¿Quién es?» Josefina se puso visiblemente nerviosa, llevándose las manos a la cabeza. «No, no debo hablar de eso. Es un secreto terrible. Abuela, puede confiar en mí». «¿Qué secreto?» La niña de la Casa Blanca. Yo hice algo muy malo. Viviana, algo que he lamentado cada día durante 18 años. Viviana se acercó más, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. «¿Qué hizo?» «Abuela, secuestré a una niña», susurró Josefina, mirando hacia todos lados como si temiera que alguien más la escuchara. «Catalina Ramírez Soto. Tenía 5 años. Viviana sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Secuestró a la hija de Alonso Ramírez Soto?» «Sí, por venganza, por lo que le hizo a tu abuelo Ricardo. Pero después me arrepentí tanto. ¿Dónde está esa niña ahora?» «En el orfanato Santa Teresa. Le cambié el nombre a Valeria Cifuentes. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora debe ser una mujer adulta». Viviana se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Su abuela había secuestrado a la hija de Alonso Ramírez Soto. La venganza que su familia había soñado durante años había sido real. Había sucedido. «Abuela, ¿alguna vez ha tratado de encontrar a esa niña?» «A Valeria. A veces la veo de lejos. Trabaja en una librería en el centro. Es una muchacha muy bonita, muy inteligente. Se parece mucho a su madre. ¿Sabe dónde trabaja exactamente?» Josefina la miró con desconfianza. «¿Por qué quieres saber eso, Viviana?» «Solo curiosidad, abuela. Me parece increíble toda esta historia». Pero Josefina no era completamente tonta, ni siquiera en su estado mental deteriorado. «Viviana, tienes que prométeme algo. Nunca debes lastimar a esa niña. Ella no tiene culpa de lo que hizo su padre. Ya he causado suficiente dolor». «Por supuesto, abuela. No se preocupe». Pero mientras decía estas palabras, Viviana ya estaba formulando un plan en su mente. 2 semanas antes del secuestro, Viviana pasó días investigando. Buscó en Internet información sobre el caso de Catalina Ramírez Soto y encontró artículos de periódicos de 18 años atrás. La niña había desaparecido durante su fiesta de 5º cumpleaños. Alonso había gastado una fortuna en investigadores privados, pero nunca la había encontrado. También investigó librerías en el centro histórico hasta que encontró Páginas del Alma. Cuando vio la foto del personal en la página web de la librería, su corazón se aceleró. Ahí estaba, Valeria Cifuentes, una joven de 23 años con ojos verdes y cabello castaño, que se parecía sorprendentemente a las fotos que había visto de Elena Ramírez Soto, la difunta madre de Catalina, esa misma tarde. Viviana se presentó en la librería solicitando trabajo. «Tengo experiencia en ventas», le dijo a don Esteban. «Y me encanta leer. Sería una empleada muy dedicada, don Esteban, que necesitaba ayuda adicional». La contrató inmediatamente. Desde el primer día, Viviana observó a Valeria meticulosamente. Estudió sus gestos, su forma de hablar, sus preferencias, y poco a poco comenzó a sabotear su trabajo de manera sutil. Movía libros del lugar para que Valeria los buscara en vano. Alteraba los pedidos para que llegaran incorrectos y creaba pequeños problemas que hacían ver a Valeria como incompetente. Pero lo que más la molestaba era ver lo querida que era Valeria por los clientes. Tenía un don natural para recomendar libros, una pasión genuina por la literatura que la gente apreciaba. Era difícil odiar a alguien tan genuinamente bueno. Durante esas semanas, Viviana también comenzó a visitar a su abuela con más frecuencia, haciéndole preguntas específicas sobre el secuestro. «Abuela, ¿recuerda exactamente cómo se llevó a Catalina? Fue durante su fiesta de cumpleaños. Alonso había viajado a Guadalajara. Esperé hasta que todos se fueran.
y luego le dije a la niña que íbamos a jugar a que era una princesa perdida. Ella se resistió. No, era muy confiada. Me conocía desde que era bebé. Se subió al auto sin problemas. ¿Y cómo la dejó en el orfanato? Esperé hasta muy tarde, cuando ya estaba dormida. La llevé en brazos hasta la puerta del orfanato Santa Teresa y toqué el timbre, cuando salió la hermana Magdalena. Le dije que había encontrado a la niña vagando por la calle, que no recordaba nada, y el nombre Valeria Cifuentes se me ocurrió en el momento. Valeria por una telenovela que estaba viendo, y Cifuentes porque era el apellido de una vecina que habíamos tenido años atrás. Con cada detalle que obtenía, Viviana se sentía más poderosa. Tenía información que podría destruir o unir a una familia, y esa sensación de control la embriagaba. Una semana antes del secuestro, Viviana notó cambios sutiles en el comportamiento de Valeria. Parecía más distraída, más nerviosa, y luego, el viernes por la tarde, vio algo que lo cambió todo. Alonso Ramírez Soto entró a la librería. Viviana lo reconoció inmediatamente por las fotos que había visto en internet. Su corazón comenzó a latir con fuerza, mientras observaba la interacción entre él y Valeria. Cuando vio la reacción de Alonso al marcapáginas dorado de Valeria, supo que su sospecha se había confirmado. Alonso había reconocido el objeto. Probablemente era el mismo marcapáginas que le había dado a su hija 18 años atrás. Esa noche, Viviana no pudo dormir. La realidad de la situación la golpeó como un martillo. Alonso y Catalina se habían encontrado. Después de 18 años, padre e hija estaban a punto de reunirse. Su primera reacción fue de pánico. Si la verdad salía a la luz, su abuela podría ir a la cárcel por secuestro, su familia sería destruida por los escándalos, y peor aún, los Ramírez Soto tendrían su final feliz después de todo. Pero luego, el pánico se transformó en determinación. No iba a permitir que eso sucediera. El día del secuestro, Viviana había pasado toda la semana preparando su plan. Sabía que Alonso y Valeria se habían estado viendo, probablemente confirmando la identidad de ella. Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad se hiciera pública. Primero, visitó a su abuela una última vez. «Abuela, tengo que decirle algo importante, Valeria. Esa niña de la que hemos estado hablando está a punto de reunirse con su verdadero padre». Los ojos de Josefina se llenaron de lágrimas de alegría. «¿En serio? ¿Van a estar juntos otra vez?» «Sí, pero eso significa que usted podría meterse en problemas. El secuestro de menores es un delito grave. No me importa», respondió Josefina con una sonrisa. «Después de todos estos años, finalmente esa niña va a volver con su papá. Merezco ir a la cárcel por lo que hice». Viviana miró a su abuela con una mezcla de amor y frustración. Incluso en su estado mental deteriorado, Josefina había encontrado la paz que ella nunca podría alcanzar. «Abuela, hay algo que necesito que haga por mí». «¿Qué cosa, mijita?» «Necesito que se tome estos medicamentos. Le van a ayudar a dormir mejor». Josefina tomó las pastillas que le ofreció Viviana sin sospechar nada. Eran las mismas píldoras para dormir que el médico le había recetado, pero en una dosis mucho más alta. «Gracias, mijita. Eres una nieta muy buena». Esas fueron las últimas palabras coherentes que Josefina Vargas pronunció en su vida. Viviana se quedó con su abuela hasta que se durmió, y luego esperó un poco más para asegurarse de que no despertaría. La sobredosis no sería fatal, pero mantendría a Josefina inconsciente el tiempo suficiente para que sus funciones vitales se debilitaran gradualmente. Para cuando el personal del asilo se diera cuenta, sería demasiado tarde. Con su abuela silenciada permanentemente, Viviana se dirigió al siguiente paso de su plan: atraer a Valeria a la librería con una falsa urgencia. Escribió la nota cuidadosamente, asegurándose de que sonara lo suficientemente misteriosa como para despertar la curiosidad de Valeria, pero no tan amenazante como para que se sintiera en peligro inmediato. Luego se dirigió a la librería, donde drogó el té vespertino de don Esteban con sedantes. El anciano se quedaría dormido hasta el día siguiente, sin recordar nada de lo que había pasado. Cuando Valeria llegó a las 8 de la noche, Viviana ya tenía todo preparado. Había escogido el apartamento del segundo piso porque era lo suficientemente aislado como para que nadie escuchara gritos, pero también porque tenía un significado simbólico. Todo había comenzado en esa librería, y todo terminaría ahí. «Hola, Valeria», la saludó con una sonrisa falsa cuando ella entró por la puerta trasera. «Gracias por venir, Viviana».
¿Qué pasa? Tu nota sonaba muy urgente. Oh, es urgente, muy urgente, pero no de la manera que piensas. Fue entonces cuando Viviana reveló el cuchillo y comenzó el enfrentamiento final que había estado planeando durante semanas. Mientras ataba a Valeria en la silla, Viviana se sintió extrañamente en paz. Finalmente había tomado control de la situación. Finalmente iba a hacer justicia por su familia. Pero en el fondo de su mente, una voz pequeña le susurraba que lo que estaba haciendo no era justicia. Era solo más dolor añadido a una cadena interminable de sufrimiento. Esa voz la molestaba, pero ya era demasiado tarde para escucharla. 2 días después del rescate, la sala de espera del Hospital Privado Santa María estaba silenciosa excepto por el tic-tac del reloj de pared. Alonso no se había separado de Catalina desde el incidente en la librería, aunque físicamente ella estaba bien. Los médicos habían recomendado mantenerla en observación para evaluar posibles traumas psicológicos. El detective Moreno se acercó a Alonso, quien estaba sentado en una silla junto a la ventana. «Don Alonso, tengo noticias sobre Viviana Morales». Alonso levantó la vista, con ojeras marcadas por la falta de sueño. «¿Qué pasó con ella? Está en prisión preventiva, acusada de secuestro y amenazas. Pero hay algo más. Su abuela, Josefina Vargas, murió ayer por la noche en el asilo». Alonso sintió una punzada de dolor mezclado con alivio. ¿Cómo murió? Aparentemente de causas naturales, pero hay algo sospechoso. Los niveles de sedantes en su sangre eran anormalmente altos. Creemos que Viviana pudo haberla envenenado para silenciarla. Dios mío, murmuró Alonso. ¿Hasta dónde llegaba la locura de esa mujer? Don Alonso, hay algo más que debe saber. Encontramos esto en el apartamento de Viviana. Moreno le entregó un diario viejo, con las páginas amarillentas por el tiempo. Es el diario de Josefina Vargas. Contiene detalles completos sobre el secuestro de Catalina, pero también revela que Josefina se había arrepentido profundamente de sus acciones. Durante años, observó a su hija de lejos, asegurándose de que estuviera bien. Alonso tomó el diario con manos temblorosas. ¿Puedo leerlo? Por supuesto. Es evidencia en el caso, pero tiene derecho a conocer toda la verdad. Mientras Alonso leía el diario en el hospital, en la prisión preventiva del Reclusorio Norte, Viviana Morales se encontraba en una celda individual, esperando su primera audiencia judicial. Su abogado de oficio, un joven llamado licenciado Pérez, había venido a verla esa mañana para preparar su defensa. Señorita Morales, tengo que ser honesto con usted. Las pruebas en su contra son muy sólidas. Tenemos testimonios de varios testigos, la nota que le escribió a la víctima y su propia confesión parcial durante el arresto. Viviana lo miró con ojos fríos, sin mostrar el menor remordimiento. No me arrepiento de nada. Esa familia destruyó a la mía. Solo hice justicia. Señorita, entienda que con esa actitud va a ser muy difícil conseguir una sentencia reducida si muestra arrepentimiento. Si coopera con la investigación, cooperar, se rió amargamente, para que los Ramírez Soto vivan felices para siempre mientras mi abuelo sigue muerto y mi abuela. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había estado a punto de confesar el asesinato de Josefina. ¿Su abuela qué, señorita Morales? Nada. Mi abuela ya no está aquí para ver cómo los ricos siempre ganan. El abogado tomó notas, pero sabía que su clienta estaba ocultando algo importante. Señorita, si hay información adicional que pueda ayudar a su caso. Mi caso ya está perdido, licenciado, y no me importa. Al menos logré que esa familia sufriera un poco más. En el hospital, Catalina despertó de una siesta para encontrar a su padre leyendo junto a su cama. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Qué estás leyendo, papá? Alonso cerró el diario y la miró con ojos húmedos. Es el diario de Josefina, mi amor, la mujer que te llevó cuando eras pequeña. Catalina se incorporó en la cama. ¿Qué dice? Habla sobre por qué lo hizo, pero también sobre cómo se arrepintió. Durante todos estos años, ella te observaba de lejos, asegurándose de que estuvieras bien en el orfanato. ¿En serio? Sí. Incluso hacía donaciones anónimas a Santa Teresa para que tuvieras todo lo que necesitaras. En cierta forma, nunca dejó de cuidarte. Catalina procesó esta información en silencio. ¿Eso significa que no era completamente malvada? Creo que era una mujer que actuó desde el dolor y después vivió atormentada por su decisión.
El diario está lleno de remordimiento y culpa. Y Viviana, la expresión de Alonso se endureció. Viviana es diferente. Ella eligió el odio y la venganza, incluso cuando tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Eligió el mal. En ese momento, entró el doctor Hernández, el psiquiatra del hospital. Buenos días. ¿Cómo se siente hoy, Catalina? Mejor, doctor, aunque todavía tengo pesadillas sobre lo que pasó. Es normal después de un trauma como el que vivió. ¿Ha pensado en lo que hablamos ayer sobre enfrentar a su secuestradora? Catalina miró a su padre y luego al doctor. ¿Cree que me ayudaría a verla? A veces, enfrentar a la persona que nos lastimó puede ser parte del proceso de sanación, pero solo si usted se siente preparada. Alonso se tensó. Doctor, no creo que sea buena idea exponer a Catalina a más trauma. Papá, creo que el doctor tiene razón. Necesito cerrar este capítulo para poder seguir adelante. Al día siguiente, la sala de visitas de la prisión era fría e impersonal. Catalina y Alonso esperaban sentados en sillas de plástico, separados de los prisioneros por una pared de vidrio con ventanillas para hablar por teléfono. Cuando trajeron a Viviana, Catalina sintió un escalofrío. La mujer que había conocido como su compañera de trabajo parecía completamente diferente. Sus ojos tenían una dureza que daba miedo, y su postura era desafiante incluso con las esposas puestas. Viviana se sentó frente a ellos y tomó el teléfono. Vaya, la familia feliz vino a visitarme. Catalina tomó el teléfono del otro lado. Viviana, quería verte para entender por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué? Se rió con amargura. Porque ustedes dos representan todo lo que está mal en este mundo. Los ricos que creen que pueden comprar la felicidad, que pueden destruir vidas sin consecuencias. Mi papá no destruyó a tu abuelo intencionalmente. Fue un error. ¿Un error?, gritó Viviana, golpeando el vidrio. ¿Sabes cómo murió mi abuelo? Destrozado, creyendo que todo el mundo pensaba que era un ladrón. ¿Sabes cómo murió mi madre? Se suicidó porque no podía soportar la vergüenza. Catalina sintió una punzada de compasión, pero también de frustración. Viviana, lo que pasó con tu familia fue terrible, pero secuestrarme a mí no iba a traer de vuelta a tu abuelo. No, pero iba a hacer que tu padre sufriera como había hecho sufrir a los míos. ¿Y funcionó? ¿Te sientes mejor ahora por primera vez? Viviana dudó. Su máscara de dureza se resquebrajó ligeramente. Yo solo quería justicia. La justicia no es venganza, Viviana. La justicia es reparar el daño, no crear más daño. Alonso tomó el teléfono. Viviana, sé que no puedo deshacer lo que le hice a tu abuelo, pero quiero que sepas que después encontramos las joyas. Él era inocente, y lamento profundamente haber dudado de él. Es demasiado tarde para lamentos, respondió Viviana, pero su voz ya no sonaba tan fuerte. Nunca es demasiado tarde. Si me dejas, quiero establecer una fundación en nombre de tu abuelo Ricardo, para ayudar a trabajadores que hayan sido injustamente acusados. Viviana lo miró con sorpresa. ¿Por qué harías eso? Porque tienes razón en una cosa. Mi error causó un dolor terrible. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo tratar de evitar que otros cometan el mismo error. ¿Y crees que eso va a traer de vuelta a mi abuelo? No, pero tal vez pueda evitar que otras familias pasen por lo que pasó la tuya. Viviana se quedó en silencio durante varios minutos, luchando con emociones que había enterrado durante años. Ustedes no entienden, dijo finalmente con voz quebrada. Durante toda mi vida, el odio hacia su familia fue lo único que me mantuvo funcionando. Sin ese odio, no sé quién soy. Catalina volvió a tomar el teléfono. Puedes ser alguien nuevo, Viviana. Alguien que honre la memoria de tu abuelo de una manera positiva, no destructiva. Es demasiado tarde. Llámate a mi abuela. Ya te lastimé a ti. No hay redención para mí. Siempre hay redención si estás dispuesta a cambiar. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, Viviana comenzó a llorar. No eran lágrimas de autocompasión, sino de verdadero arrepentimiento. No sé cómo cambiar. El odio es todo lo que conozco. Empieza confesando la verdad sobre tu abuela. Empieza pidiendo perdón. Empieza eligiendo hacer lo correcto. Aunque sea difícil, Viviana miró a Catalina a través del vidrio, viendo por primera vez no a la hija de su enemigo, sino a una joven que había sufrido tanto como ella, pero que había elegido el perdón en lugar de la venganza. Si confieso sobre mi abuela,
¿Van a añadir cargos de homicidio a mi sentencia? Sí, probablemente. Pero también vas a poder vivir con la verdad en lugar de más mentiras. Viviana se limpió las lágrimas y enderezó los hombros. Está bien. Voy a confesar todo. Sobre mi abuela, sobre mis planes, sobre todo. No porque espere perdón, sino porque ustedes tienen razón. Es hora de que pare este ciclo de dolor. Cuando terminó la visita, Catalina se sintió extrañamente en paz. No había reconciliación completa. No había final perfectamente feliz. Pero había algo más valioso. Había comprensión. Y tal vez, el comienzo de la sanación para todos los involucrados. ¿Crees que realmente va a cambiar?, le preguntó a su padre mientras salían de la prisión. No lo sé, mi amor, pero le dimos la oportunidad de elegir. Eso es todo lo que podemos hacer. Papá, quiero que realmente hagas esa fundación en nombre de su abuelo. ¿Estás segura? Sí, es lo correcto. Y creo que es lo que mi mamá hubiera querido que hiciéramos. Alonso abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de orgullo y asombro por la sabiduría y compasión que había desarrollado a pesar de todo el dolor que había vivido. Eres extraordinaria, mi mariposa dorada. Aprendí del mejor papá del mundo, un año después. El sol de marzo bañaba con luz dorada el terreno donde antes se alzaba la librería, Páginas del Alma. En su lugar, se erigía ahora un edificio moderno pero acogedor, con amplios ventanales y jardines llenos de rosas blancas. Una placa de bronce junto a la entrada principal rezaba: Fundación Mariposa Dorada, reuniendo familias, sanando corazones. Catalina Ramírez Soto había decidido conservar ambos nombres, honrando tanto a quien fue como a quien se había convertido. Caminaba por los pasillos de la fundación, supervisando los últimos preparativos para la ceremonia de inauguración oficial. A sus 24 años, se había convertido en la directora ejecutiva de la organización, canalizando su experiencia personal en una misión que había ayudado ya a 17 familias a reunirse. ¿Todo listo para esta tarde? Catalina, preguntó Marcela, quien había dejado la editorial para unirse al equipo de la fundación como coordinadora de comunicaciones. Creo que sí. Los medios van a llegar a las 3, las familias a las 4, y la ceremonia oficial empieza a las 5. Catalina revisó su lista. ¿Ya confirmaste que van a poder venir los García? Sí, estarán aquí. María está muy emocionada de compartir su historia. María García era una de las primeras beneficiarias de la fundación. Después de 12 años sin saber nada de su hijo, quien había sido secuestrado por su exesposo y llevado a Estados Unidos, el equipo de investigadores de la fundación había logrado localizarlo y facilitar la reunión. Catalina sonrió, recordando el día en que María había abrazado a su hijo por primera vez en más de una década. Esos momentos hacían que todo el trabajo valiera la pena. ¿Y don Esteban? ¿Ya llegó? Está en el jardín, ayudando a acomodar las sillas. Dice que se siente como el orgulloso abuelo de todo esto. Don Esteban había cerrado definitivamente Páginas del Alma después de los eventos traumáticos, pero se había unido a la fundación como bibliotecario y consejero. Su experiencia con libros había resultado invaluable para la sección de terapia ocupacional, donde usaban la lectura como herramienta de sanación. Alonso apareció en el pasillo, cargando una caja de libros donados. Mi amor, ¿dónde quieres que pongan las donaciones de la editorial Planeta? En la biblioteca principal. Papá, y gracias por coordinar todas las donaciones. La relación entre padre e hija había florecido durante el último año. Vivían juntos en la mansión familiar, pero Alonso había remodelado completamente el espacio, eliminando cualquier rastro de los recuerdos dolorosos y creando un hogar lleno de luz y calidez. La cajita de música seguía en la biblioteca, pero ahora sonaba todos los días, llenando la casa de la melodía que había reunido a una familia. Catalina, hay alguien que quiere verte, dijo Alonso, con una expresión seria. ¿Quién? Viviana. Catalina sintió que se le aceleraba el corazón. No había visto a Viviana desde la visita en la prisión un año atrás. ¿Está aquí? En la sala de juntas. Vino con su abogado y con un oficial de libertad condicional. Dice que tiene algo importante que darte. Catalina respiró profundo y asintió. Está bien. Vamos. En la sala de juntas. Viviana se veía completamente diferente. Su cabello, ahora más largo, estaba recogido en una cola de caballo sencilla. Llevaba ropa modesta pero limpia, y aunque tenía ojeras,
Sus ojos ya no mostraban esa dureza que había caracterizado su último encuentro. «Catalina», dijo Viviana, levantándose cuando ella entró. «Gracias por recibirme. ¿Cómo estás, Viviana?» «Mejor, mucho mejor. He estado en terapia psicológica durante todo el año. Y, bueno, he aprendido mucho sobre mí misma». Se sentaron alrededor de la mesa, con el abogado y el oficial de libertad condicional presentes como testigos. Me dieron libertad condicional por buen comportamiento y por mi colaboración con otras investigaciones relacionadas con casos de niños desaparecidos, explicó Viviana. Pero no vine aquí a hablar de eso. Sacó una caja pequeña de madera de su bolsa. Vine a devolverte esto. Catalina abrió la caja y encontró adentro varias fotografías antiguas, documentos amarillentos y un objeto que la hizo llorar inmediatamente, un pequeño zapato rosa de niña. Es todo lo que quedaba en la casa de mi abuela después de que murió. Cosas que ella guardó de aquel día. Catalina tomó el zapato con manos temblorosas. Era exactamente de su talla cuando tenía 5 años. Mi abuela guardó esto durante 18 años. Continuó Viviana. Creo que era su manera de mantener viva la esperanza de que algún día podría devolvértelo. ¿Por qué me das esto ahora? Porque he aprendido que guardar secretos y rencores solo causa más dolor. Y porque quiero pedirte perdón. No solo por lo que te hice a ti, sino por todos los años que perdiste con tu padre por culpa de las acciones de mi familia. Viviana se limpió las lágrimas que comenzaban a correr por sus mejillas. No espero que me perdones. No espero que seamos amigas. Solo espero que sepas que me arrepiento genuinamente de todo. Catalina estudió el rostro de Viviana, buscando signos de manipulación o falsedad, pero solo encontró sinceridad y dolor. Viviana, el perdón no es algo que se gana, es algo que se da libremente. Y yo te perdono. En serio, pero más importante que mi perdón es que tú te perdones a ti misma. Solo así vas a poder construir una vida nueva. Viviana asintió, obviamente luchando por mantener la compostura. ¿Hay algo más? Estoy trabajando ahora con una organización que ayuda a familiares de personas desaparecidas. Es trabajo voluntario, pero se siente bien usar mi experiencia para algo positivo. Me parece maravilloso, Viviana. Y Catalina, si alguna vez necesitan ayuda aquí en la fundación, si hay algo que pueda hacer para reparar aunque sea un poco el daño que causé, te voy a tener en cuenta, respondió Catalina con una sonrisa genuina. Después de que Viviana se fuera, Catalina se quedó en la sala de juntas, sosteniendo el pequeño zapato rosa y procesando las emociones del encuentro. Alonso entró y se sentó junto a ella. ¿Cómo te sientes? Extrañamente en paz. Creo que necesitaba ese cierre. ¿Crees que ha cambiado realmente? Sí, papá. Las personas pueden cambiar cuando están dispuestas a enfrentar la verdad sobre sí mismas. Viviana ha hecho ese trabajo difícil. La ceremonia de inauguración de esa tarde fue emotiva y hermosa. Representantes del gobierno, organizaciones no gubernamentales y más de 200 personas que habían sido ayudadas por la fundación se reunieron en el jardín principal, cuando llegó el momento del discurso principal. Catalina se dirigió al podium con el marcapáginas dorado en una mano y el zapato rosa en la otra. Buenos días a todos. Hace exactamente 1 año y 3 meses, yo era Valeria Cifuentes, una joven que trabajaba en una librería sin saber quién era realmente. Hoy soy Catalina Ramírez Soto, pero también sigo siendo Valeria, porque ambas experiencias me han formado como persona. Levantó el marcapáginas para que todos pudieran verlo. Este marcapáginas dorado con una mariposa grabada estuvo conmigo durante 18 años como mi única conexión con un pasado que no recordaba. Durante mucho tiempo pensé que era solo un objeto bonito, pero resultó ser la clave que me devolvió a mi familia. Ahora levantó el zapato rosa, y este zapato, que recuperé hoy, representa algo diferente. Representa el dolor que puede causar la venganza, pero también la posibilidad de sanación. Cuando elegimos el perdón sobre el rencor, la audiencia escuchaba en silencio absoluto. La Fundación Mariposa Dorada nace de la convicción de que ninguna familia debería pasar por lo que pasamos nosotros, pero también nace de la certeza de que el amor siempre encuentra una manera de sanar, sin importar cuánto tiempo pase o cuántos obstáculos se interpongan. Alonso, sentado en la primera fila, se secó las lágrimas mientras veía a su hija convertida en la mujer extraordinaria que siempre supo que sería.
Algunas mariposas necesitan años para encontrar el camino de regreso a casa, continuó Catalina, pero cuando finalmente llegan, traen consigo no solo la alegría del reencuentro, sino también la sabiduría que solo se gana a través del vuelo. La ceremonia terminó con la plantación simbólica de una rosa blanca en el jardín central. Cada familia reunida a través de la fundación plantó una rosa, creando un jardín de esperanza que crecería junto con la organización. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Catalina y Alonso se quedaron solos en el jardín, contemplando el edificio que representaba la transformación del dolor en propósito. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Alonso. ¿Qué, papá? Que tu mamá estaría orgullosa no solo de la mujer en la que te has convertido, sino de cómo has convertido tu sufrimiento en esperanza para otros. Catalina se acurrucó en el brazo de su padre, sintiéndose completa por primera vez en su vida. ¿Crees que ella nos puede ver? Estoy seguro de que sí, y estoy seguro de que está sonriendo. En la distancia, la cajita de música en la mansión familiar comenzó a tocar Clair de Lune, llevada por la brisa vespertina, pero ahora la melodía no hablaba de pérdida y nostalgia, sino de amor eterno y segundas oportunidades. La mariposa dorada había encontrado finalmente su hogar, y al hacerlo, había creado un refugio donde otras mariposas perdidas podrían encontrar el camino de regreso a casa,